Bienvenido al curso de ciberseguridad desde cero. Si has llegado hasta aquí, seguramente estás interesado en aprender ciberseguridad, pero no sabes por dónde empezar. No te preocupes, este curso está diseñado específicamente para personas que empiezan desde cero. Personas que no tienen experiencia previa en ciberseguridad, pero quieren dar sus primeros pasos de forma clara, ordenada y práctica. La ciberseguridad es el presente y el futuro de la tecnología. Es transversal a cualquier industria, ya que todo lo que esté conectado a Internet necesita ser securizado. Y cada vez más las empresas van a necesitar más protección y privacidad, minimizar al máximo la posibilidad de ser hackeadas y, por supuesto, optimizar sus respuestas a cualquier ataque que no haya podido ser evitado. Cada 39 segundos se produce un ciberataque en algún lugar del mundo. ¿Sabes lo que significa eso? Más necesidad de profesionales y demanda de empleo. Si alguna vez has pensado en dedicarte a la ciberseguridad, este curso puede ser el inicio de una gran oportunidad para ti. ¿Qué aprenderás en este curso? En este curso aprenderás qué es la ciberseguridad y por qué es tan importante, cómo funcionan las redes y los protocolos más utilizados en la seguridad informática, qué tipos de amenazas y vulnerabilidades existen, cuáles son las herramientas y metodologías que usan los profesionales del sector y los siguientes pasos que debes seguir si quieres conseguir tu primer trabajo en ciberseguridad. No importa si no sabes qué es un firewall o si los términos como phishing o malware te suenan a chino. Voy a explicártelo todo desde cero, de manera práctica y sencilla. La mayoría de los cursos de ciberseguridad o son demasiado teóricos o empiezan directamente con herramientas avanzadas sin explicar los fundamentos. Aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a construir unas bases sólidas, porque no sirve de nada conocer cientos de herramientas si no entiendes cómo funcionan de verdad. Si intentas avanzar sin una base fuerte, te estancarás y acabarás frustrado. Por eso, en este curso nos enfocaremos en comprender los principios fundamentales para que luego puedas especializarte en el área que más te interese. Seguridad ofensiva, defensiva, respuesta ante incidentes, entre muchas otras. Te veo dentro. Cada aspecto de nuestras vidas está conectado a Internet. Ordenadores, móviles, redes sociales, bancos e incluso dispositivos domésticos como cámaras de seguridad o frigoríficos. Esta conectividad trae consigo grandes beneficios, pero también expone datos personales y sistemas críticos empresariales a ciberataques. ¿Qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad es la disciplina que protege sistemas, redes y datos frente a amenazas digitales. Los ataques pueden variar desde fraudes por correo electrónico hasta el robo de información confidencial o la interrupción total de un servicio. La ciberseguridad se encarga de identificar, prevenir y responder a estas amenazas para garantizar la seguridad digital de personas, empresas y gobiernos. Quiero que pienses algo. ¿Qué ocurre si alguien se hace con el control de tu ordenador o teléfono? O si alguien se hace con el control de tu cuenta de Google. Algunos de los principales entornos donde se implementa la ciberseguridad son usuarios individuales, protección de dispositivos personales, cuentas bancarias y datos privados, empresas, seguridad en redes, sistemas externos e internos, infraestructuras críticas, energía, transporte, salud, finanzas, telecomunicaciones, donde un ciberataque puede tener consecuencias graves. Y gobiernos, protección de información clasificada, datos de ciudadanos y sistemas de defensa nacional. Pero ¿por qué es importante la ciberseguridad? El 57% de las pymes, pequeñas y medianas empresas, que cierran sus operaciones comerciales lo hacen a causa de los ciberataques, lo que destruye la confianza empresarial e interrumpe el proceso de transformación digital en Europa. Un ciberataque puede exponer, sustraer, eliminar o alterar datos confidenciales. Las medidas de ciberseguridad protegen frente a estos riesgos. Las organizaciones que implementan estrategias de ciberseguridad reducen el impacto de los ataques, evitando daños en su reputación, estabilidad financiera, operaciones y confianza del cliente. Por ejemplo, una tienda online con miles de clientes sufre un ciberataque mediante ransomware, que de forma resumida es un tipo de ciberataque que cifra los archivos de un sistema. Es decir, que no se pueden acceder a ellos y se exige un pago, que es un rescate, para desbloquearlos. Los atacantes logran cifrar la base de datos que almacena información de pedidos, clientes y métodos de pago, exigiendo un rescate para restaurar el acceso. Si la empresa no cuenta con medidas de protección adecuadas, se expone a pérdida de datos. No puede recuperar la información porque no tenía copias de seguridad actualizadas. Reputación.
Los clientes pierden confianza al saber que sus datos pueden haber sido comprometidos. Impacto financiero. La empresa detiene sus operaciones durante varios días, perdiendo ingresos y enfrentando posibles sanciones por incumplimiento de normativas de protección de datos. Y gastos imprevistos adicionales. Puede verse obligado a pagar el rescate o gastar recursos en recuperar el sistema desde cero. Pero si la empresa tiene una estrategia sólida de ciberseguridad, puede prevenir, responder y mitigar los efectos del ataque. ¿Cómo? Pues por ejemplo, respaldando los datos. Gracias a copias de seguridad periódicas almacenadas de forma segura, la empresa restaura la información sin pagar el rescate, segmentando la red. El ransomware no se propaga a otros sistemas y así minimizas el daño. Respondiendo rápido. Un plan de respuesta a incidentes permite identificar y contener la amenaza. Resultado, la empresa reduce el tiempo de inactividad, protege su reputación y minimiza el impacto financiero. Las empresas de sectores y regiones específicas deben cumplir normativas para proteger datos sensibles. En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, exige adoptar medidas de ciberseguridad y cumplir con unos estándares para garantizar la privacidad. Por ejemplo, una clínica privada en España almacena historiales médicos de sus pacientes en una base de datos digital. Para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos GDPR, implementa medidas de ciberseguridad como el cifrado de datos, autenticación multifactor para acceder al sistema y auditorías regulares de seguridad. Un día, un ciberdelincuente intenta explotar una vulnerabilidad en el sistema para robar información confidencial, pero gracias a las medidas de seguridad implementadas, el intento de acceso no autorizado es bloqueado y registrado en los registros del sistema. La clínica, al cumplir con GDPR, evita una posible sanción económica y protege la privacidad de sus clientes, manteniendo su reputación y la confianza. Los ciberataques evolucionan junto con la tecnología. Los delincuentes desarrollan nuevas herramientas y estrategias para acceder a los sistemas sin autorización. Para mitigar estos riesgos, las organizaciones deben actualizar continuamente sus defensas. Las principales amenazas incluyen malware, phishing, ataques de DOS o amenazas internas. A lo largo del curso te explicaré cada uno de estos conceptos. Nos vemos en la próxima clase. La ciberseguridad se basa en el modelo CIA: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Principios fundamentales para proteger la información. ¿Qué es la triada CIA en la ciberseguridad? En esta clase vamos a hablar de la triada CIA, el principio fundamental de la ciberseguridad. Cuando hablamos de la triada CIA, hablamos de tres términos: confidencialidad, integridad y availability. En español, disponibilidad. Comencemos con la confidencialidad. Se trata de evitar que personas no autorizadas accedan a la información sensible. Esto se consigue con control de acceso y permisos, cifrado de datos o autenticación en 2 pasos o 2FA. Te pongo un ejemplo para que puedas ver cómo se aplicaría en la vida real. Si estoy redactando una carta para un amigo y menciono que es confidencial, significa que solo mi amigo y yo deberíamos conocer su contenido. Si una persona desconocida recibe la carta y la lee, se produce una pérdida de privacidad. Por lo tanto, no hay confidencialidad cuando alguien no autorizado accede al mensaje. Debemos evitar el acceso y la divulgación de información no autorizada. Ahora pasemos al segundo elemento clave de la triada CIA: la integridad. Voy a explicarlo con una fórmula muy sencilla. Lo enviado es igual a lo recibido. Es decir, el receptor debe recibir exactamente el mismo mensaje que el remitente envió. Por ejemplo, si realizas una transferencia bancaria de 1.000 euros, la cantidad recibida debe ser exactamente 1.000 euros. ¿Qué pasaría si un atacante modifica la cantidad a 10.000 euros? O peor aún, ¿qué pasa si cambia el número de cuenta de destino y pone el suyo propio? Imagínate esto por un momento. Quiero que comprendas la gravedad de esta modificación. No queremos que personas no autorizadas alteren mensajes, el contenido de una página web o información de una empresa. Ahora pasemos al tercer elemento clave, que es la disponibilidad. La disponibilidad significa que debemos garantizar el acceso al sistema o la información. Si accedes a google.com, funcionará. Si accedes dentro de 1 hora, funcionará. Si accedes dentro de 10 horas, seguirá funcionando. Esto se debe a que confías que el servidor de Google siempre estará disponible. Al mismo tiempo, pueden existir muchos ataques contra el servidor de Google.
Sin embargo, el servidor de Google es muy seguro y Google puede seguir proporcionando sus servicios a los clientes o usuarios. Te pongo otro ejemplo. Imagina que tienes una cuenta bancaria y deseas acceder a tu banco. Esperas que la aplicación responda con los datos que has solicitado. Pero, ¿qué pasa si un atacante ha lanzado un ataque contra el servidor del banco y ha interrumpido el servicio? Cuando intentas acceder a tu cuenta, no obtienes el servicio esperado. Esto no es algo bueno para ti y menos todavía para el banco. Siempre que necesitemos un servicio, esperamos que el sistema nos lo proporcione. Este servicio debe ser oportuno, es decir, cuando lo necesitemos. Para acabar esta clase, vamos a resumir la triada CIA. Uno de los principales retos en ciberseguridad es hacer que los datos sean accesibles para las personas que realmente los necesitan, pero asegurándonos de que no caigan en las manos equivocadas. Esto lo llamamos confidencialidad. Para proteger la confidencialidad usamos el cifrado. Imagina que una persona convierte los datos de un código que solo otra persona pueda leer. Esa persona con una clave puede descifrar el código y ver la información original. Si alguien que no tiene la clave intenta ver esos datos, no podrá entender nada. También usamos controles de acceso para asegurarnos que solo ciertas personas puedan ver o modificar cierta información. Por ejemplo, una persona del departamento de programación puede ver y editar ciertos archivos del código, pero no podrá acceder a información financiera de la empresa. Esto ayuda a proteger la confidencialidad de los datos. Otro aspecto importante de la confidencialidad son los factores de autenticación. Esto significa que además de tu contraseña, necesitas una segunda prueba para demostrar que eres tú, como un código enviado a tu teléfono. Esto hace que tu cuenta sea más segura y solo tú puedas acceder a ella. Pero además de proteger la confidencialidad, necesitamos asegurarnos de que los datos no sean alterados mientras viajan por la red. Para esto usamos métodos de integridad. Un ejemplo es el hashing. Cuando alguien envía datos, también envía un resumen o huella digital única de esos datos, lo que se conoce como hash. Cuando recibimos esos datos, también creamos un hash y lo comparamos con el original. Si los hashes coinciden, sabemos que los datos no se han alterado. Para mayor seguridad podemos agregar una firma digital. Esto es como poner un sello que demuestra que los datos no han sido cambiados y que realmente provienen de quien dicen ser. Esto es muy importante si estamos enviando datos sensibles. También usamos certificados para identificar personas y dispositivos, lo que agrega otra capa de seguridad. Para acabar, no solo es importante que los datos estén protegidos, sino también que el sistema esté siempre disponible. Nos vemos en la siguiente clase. Los dominios de la ciberseguridad son áreas clave que abordan distintos aspectos de la protección de los sistemas, redes y datos. Cada uno de estos dominios se centran en una parte fundamental de la seguridad informática. Es importante que entiendas los dominios de la ciberseguridad porque puede ayudarte a comprender mejor tus metas profesionales y los roles dentro de una empresa. En esta clase vamos a ver los 8 dominios de ciberseguridad que propone la certificación CISP. En otros lugares podrás ver los dominios clasificados en 6 o incluso más. Yo en esta clase me enfocaré en los del CISP. Los 8 dominios son los siguientes. Dominio número 1, seguridad y gestión de riesgos. Dominio número 2, seguridad de los activos. Dominio número 3, arquitectura y diseño de seguridad. Dominio número 4, seguridad de las comunicaciones y de redes. Dominio número 5, gestión de identidades y accesos. Dominio número 6, evaluación y pruebas de seguridad. Dominio número 7, operaciones de seguridad. Y dominio número 8, seguridad en el desarrollo de software. Ahora que conoces los 8 dominios, voy a explicarte brevemente en qué consiste cada dominio. Número 1, seguridad y gestión de riesgos. Todas las empresas deben desarrollar su postura de seguridad, es decir, su capacidad para gestionar la defensa de sus activos y datos críticos, así como para reaccionar frente a los cambios del sector. Las personas que trabajan en este dominio se encargan de identificar y evaluar riesgos, determinan qué amenazas pueden afectar a la empresa, por ejemplo, ciberdelincuentes, fallos técnicos, errores humanos, desastres naturales, etc. Definir políticas y procedimientos de seguridad, crean reglas internas para proteger la información y guían cómo actuar en caso de incidentes. Asegurar el cumplimiento normativo, garantizan que las empresas cumplan con leyes y estándares de seguridad como ISO 27001, GDPR, PCI DSS, NIST, etc. Gestión de incidentes. Diseñan y ejecutan planes de respuesta a ataques y brechas de seguridad.
Plan de Continuidad del Negocio y Recuperación ante Desastres, lo que se conoce como BCP o DRP. Aseguran que la empresa pueda seguir operando en caso de fallos o ciberataques. Ahora pasemos a la seguridad de los activos, el dominio número 2. La seguridad de los activos se enfoca en la gestión y protección de los activos de información de una empresa. Un activo puede ser cualquier cosa valiosa para la organización, como documentos físicos, datos digitales, servidores, bases de datos, dispositivos de almacenamiento o incluso información en la nube. Algunas de las tareas principales de este dominio son almacenamiento, mantenimiento y conservación de datos. Se deben aplicar medidas de seguridad para proteger los datos tanto en formato físico como digital. Es importante garantizar que la información esté disponible cuando se necesite y que no se vea comprometida. Seguimiento de los activos y la información que contienen. Toda empresa debe tener un inventario de sus activos y saber dónde están, quién tiene acceso a ellos y cómo se utilizan. Esto ayuda a reducir el riesgo de pérdida o robo de información. Análisis del impacto en la seguridad. Es necesario evaluar cuán crítico es cada activo para la organización. Por ejemplo, perder una base de datos con información confidencial puede tener mucho mayor impacto que perder documentos administrativos sin valor estratégico. Plan de recuperación ante incidentes. Si ocurre un incidente, ataque cibernético, fallo técnico, desastre natural, la empresa debe poder restaurar sus datos lo más rápido posible. Esto se logra mediante estrategias como la creación de copias de seguridad y la implementación de planes de recuperación de desastres, DRP. Gestión de la exposición de los datos. Se deben definir políticas para minimizar el acceso no autorizado a los datos sensibles. Esto incluye cifrado, controles de acceso y eliminación segura de datos cuando ya no son necesarios. En resumen, este dominio se encarga de garantizar que la información de una empresa esté protegida, sea accesible cuando se necesite y pueda recuperarse en caso de un incidente de seguridad. Dominio número 3. Arquitectura y diseño de seguridad. Trata sobre cómo se construyen y configuran los sistemas de una organización para que sean seguros desde el inicio. En otras palabras, se centran en diseñar la infraestructura de seguridad para proteger los datos y activos de una empresa. Algunos de los principios que se llevan a cabo en el diseño de seguridad son los siguientes. Simulación de amenazas. Se identifican y evalúan posibles amenazas antes de que ocurran, con simulaciones. Principio de privilegio mínimo. Los usuarios y procesos solo tienen los permisos necesarios para realizar su trabajo. Separación de funciones. Se evita que una sola persona tenga el control absoluto sobre procesos críticos, reduciendo el riesgo de abuso o errores. Simplicidad. Diseñar sistemas lo más simples posibles para minimizar errores y reducir la superficie de ataque. Confianza cero o Zero Trust. Nadie tiene acceso por defecto. Todos deben verificarse constantemente antes de acceder a recursos. Básicamente, no te fíes ni de tu abuela. El dominio número 4, que es la seguridad de las comunicaciones y de redes, se centra en proteger las redes de una organización y garantizar que las comunicaciones sean seguras, ya sean en entornos físicos, inalámbricos, en la nube o en remoto. Por ejemplo, un empleado se conecta a la red corporativa desde una cafetería con Wi-Fi público. Si la empresa ha configurado una VPN y autenticación multifactor, MFA, la conexión será segura y evitará que atacantes puedan interceptar datos. Toda la configuración relacionada con las comunicaciones y su seguridad se trabaja en este dominio. En el dominio número 5 tenemos la gestión de identidades y accesos. Se enfoca en garantizar que solo las personas autorizadas puedan acceder a los recursos de una organización, asegurando que la identidad de cada usuario sea verificada y que su acceso sea controlado. Este dominio gestiona las políticas basadas en roles y atributos, aplicando el principio del mínimo privilegio. Gestiona el ciclo de vida de los usuarios, lo que implica crear, modificar y eliminar cuentas de usuario. Básicamente, este dominio garantiza que las personas correctas tengan acceso adecuado en el momento justo, evitando acceso no autorizado y reduciendo el riesgo de brechas de seguridad. El dominio número 6, la evaluación y pruebas de seguridad, se centra en verificar si los sistemas de una organización son seguros, identificando y corrigiendo vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas. Aquí entran los hackers éticos o pentesters, entre otras figuras, donde básicamente se dedican a auditar la seguridad de una empresa. En el dominio 7 tenemos las operaciones de seguridad. Se centra en la investigación de una posible filtración de datos
y la implementación de medidas preventivas después de que se haya producido un incidente. Esto incluye el uso de estrategias, procesos y herramientas como la gestión de incidentes, análisis forense, lecciones aprendidas frente a un ciberataque. Los profesionales de ciberseguridad involucrados en este dominio trabajan para gestionar, prevenir e investigar amenazas, riesgos y vulnerabilidades. Y por último tenemos el dominio número 8. Este dominio se enfoca en el uso de prácticas y políticas de programación para crear aplicaciones seguras. Contar con ellas ayuda a ofrecer servicios seguros y fiables y a proteger a las organizaciones y sus usuarios. La seguridad debe incorporarse en cada elemento del ciclo de vida del desarrollo de software, desde el diseño y el desarrollo hasta las pruebas y el lanzamiento. Para lograr la seguridad efectiva es necesario tener en mente la seguridad en cada paso del proceso de desarrollo de software. No se la puede considerar como un aspecto secundario o posterior. Realizar pruebas de seguridad de las aplicaciones puede ayudar a garantizar que las vulnerabilidades sean identificadas y mitigadas adecuadamente. Nos vemos en la siguiente clase. Bienvenido a la clase de Fundamentos de Redes y Protocolos. En esta clase voy a explicarte los fundamentos de las redes informáticas para que puedas entender los conceptos que aprenderemos en las siguientes clases. Cuando hablamos de redes, es posible que te vengan a la mente diferentes conceptos. Quizás pienses en tu router y un switch, en la red Wi-Fi de tu casa o en la conexión que te permite jugar online con otras personas. Sin embargo, las redes van más allá de los ordenadores e Internet, abarcando una amplia gama de conexiones, desde redes inalámbricas como Wi-Fi y celular, hasta redes cableadas como Ethernet y fibra óptica. Las redes cumplen una función esencial: conectar dispositivos y facilitar un flujo de datos sin interrupciones. Básicamente, una red permite que dos ordenadores se comuniquen entre sí. Existen una amplia gama de topologías de red: malla, árbol, estrella, medios, Ethernet, fibra, coaxial, inalámbrica y protocolos TCP y UDP que pueden utilizarse para facilitar la conexión. Junto a esto existen varios tipos de redes. Por ejemplo, un smartwatch se comunica con un móvil vía Bluetooth, formando lo que se conoce como una red de área personal PAN debido a su proximidad. Del mismo modo, la red Wi-Fi de tu casa conecta tu ordenador a Internet a través de un punto de acceso inalámbrico, formando una red de área local o LAN. Cada uno de estos componentes forman parte integral de la infraestructura de red y demuestra la complejidad de incluso las arquitecturas más básicas. Es necesario tener en cuenta que las redes o el networking es una especialización en sí misma, por lo que en este curso vamos a ver lo esencial tratando de optimizar el conocimiento enfocado a la ciberseguridad y el hacking ético. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Te has preguntado cómo un vídeo de YouTube se muestra en tu teléfono en segundos o cómo millones de personas pueden ver un partido de fútbol en directo simultáneamente? Esto es gracias a Internet, un sistema global de redes interconectadas que ha cambiado nuestro mundo. Pero ¿cómo funciona realmente? Desde los protocolos hasta los paquetes vamos a profundizar en el funcionamiento interno de Internet. Para comprender cómo funciona Internet hoy en día es esencial conocer su evolución, desde sus inicios como un experimento militar hasta convertirse en la red global que conecta a miles de millones de dispositivos en todo el mundo. Los inicios, ARPANET y la era de la conexión remota, 1960 a 1980. Internet tiene sus raíces en ARPANET, conocido como Advanced Research Project Agency Network, un proyecto desarrollado en 1969 por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, DARPA, de los Estados Unidos. La idea detrás de ARPANET era crear una red de computadoras descentralizada que pudiera seguir funcionando incluso si algunas partes fallaban. Una solución inspirada en la Guerra Fría para mejorar la resiliencia en las comunicaciones militares. El primer mensaje transmitido en ARPANET ocurrió el 29 de octubre de 1969 entre la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, y el Instituto de Investigación de Stanford, el SRI. El mensaje enviado fue la palabra login, pero el sistema se cayó después de transmitir solamente log. Durante la década de 1970,
ARPANET creció conectando más universidades e instituciones de investigación. Sin embargo, cada sistema utilizaba su propio protocolo de comunicación, lo que dificultaba la interoperabilidad. Tras ARPANET comienza el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP de 1980 a 1990 es la base del Internet moderno. Para solucionar el problema de comunicación entre distintas redes, en 1974 Vinton Cerf y Robert Kahn propusieron el protocolo TCP/IP, Transmission Protocol Internet Protocol, que permitía que diferentes redes se interconectaran bajo un mismo estándar. El 1 de enero de 1983, ARPANET adoptó oficialmente TCP/IP, marcando el nacimiento de lo que hoy conocemos como Internet. Este cambio permitió la interconexión de redes en un modelo de comunicación escalable y confiable. Al mismo tiempo, surgieron los primeros nombres de dominio y direcciones IP estructuradas, lo que facilitó la navegación por Internet. En 1984 se creó el Sistema de Nombres de Dominio, o DNS, permitiendo traducir direcciones numéricas en nombres más fáciles de recordar, como por ejemplo rinku.tech. Llegamos a la World Wide Web, que es de 1990 a los 2000, es decir, el Internet se hace accesible. Aunque Internet ya existía, no era tan fácil de usar. En 1989, el científico británico Tim Berners-Lee propuso la World Wide Web o WWW como una forma de organizar y acceder a la información en línea de manera más eficiente. En 1991 se lanzó el primer sitio web de la historia, info.cern.ch, y creó los tres elementos clave de la web moderna: HTML, HTTP y URLs. Si empezamos con HTML, es un lenguaje de marcado para crear páginas web. Luego continuamos con HTTP, que es un protocolo para transferir información en la web, y lo encontramos cuando entramos en una web, por ejemplo, HTTP o HTTPS, que es la versión segura, rinku.tech. Y por último tenemos las URLs, que son direcciones únicas para acceder a cada recurso en la web. En los años 90, la web creció exponencialmente con la aparición de navegadores como Mosaic en 1993 y Netscape en 1994, que facilitaron la navegación. En el 98 se fundó Google, revolucionando la forma en que se encontraba la información en la red. Con el cambio de milenio, Internet se volvió más interactivo con la llegada de la Web 2.0, caracterizada por la creación de contenido generado por los usuarios, redes sociales y plataformas dinámicas. Algunos hitos clave en esta era incluyen en 2003 que se lanzó WordPress, permitiendo la creación de blogs sin conocimientos técnicos avanzados. En 2004, Mark Zuckerberg fundó Facebook, que se convertiría en la red social más influyente. En 2005 surgió YouTube, revolucionando el consumo de vídeo en línea. En 2006 apareció Twitter, popularizando el concepto de microblogging. Además, los teléfonos inteligentes comenzaron a ganar protagonismo con la llegada del iPhone en 2007 y el crecimiento de las redes móviles 3G y 4G, facilitando el acceso a Internet desde cualquier lugar. Internet en la actualidad, 5G, IoT e inteligencia artificial, desde 2010 hasta hoy. Hoy en día estamos en la era de la hiperconectividad, donde los dispositivos no solo están conectados a Internet, sino que también interactúan entre sí mediante el Internet de las cosas o el IoT. Desde relojes inteligentes hasta electrodomésticos conectados, el IoT está transformando la vida cotidiana. Además, el despliegue de redes 5G ha mejorado la velocidad y la capacidad de conexión, permitiendo transmisiones en tiempo real de alta calidad y aplicaciones más avanzadas como la conducción autónoma y la telemedicina. Otros avances clave incluyen computación en la nube con plataformas como AWS, Google Cloud y Azure permiten acceder a software y almacenamiento sin necesidad de infraestructuras físicas propias. Blockchain y criptomonedas, Bitcoin y otras criptomonedas han creado un ecosistema financiero digital descentralizado. Y la inteligencia artificial, algoritmos avanzados como GPT están revolucionando la automatización y la interacción con la tecnología. Ahora que ya conoces cómo surge Internet y su evolución, voy a desglosar los 4 componentes clave de Internet. Por un lado, tenemos el borde de la red, redes de acceso, el núcleo de la red y BGP o el protocolo de enrutamiento. Vamos a explicar cada componente, así que empezamos por el borde de la red o el Network Edge. El borde de la red está compuesto por los sistemas finales, también llamados host. Estos son los dispositivos conectados a Internet, incluyendo ordenadores, servidores, dispositivos móviles y dispositivos IoT, como los electrodomésticos inteligentes. Los hosts
a veces se dividen en dos categorías: clientes, que son dispositivos personales como tu ordenador y teléfonos inteligentes, y los servidores, que suelen ser máquinas más potentes que almacenan y distribuyen páginas web, transmiten vídeo, retransmiten correos electrónicos y brindan servicios similares. Hoy en día, la mayoría de los servidores que proporcionan resultados de búsqueda, correos electrónicos, páginas web y vídeos, residen en grandes centros de datos. Estos centros de datos pueden albergar miles de servidores interconectados, formando la columna vertebral de muchos servicios de Internet que usamos a diario. El segundo componente son las redes de acceso o Access Network. Las redes de acceso conectan físicamente los sistemas finales al primer enrutador en el camino hacia otros sistemas finales distantes. Hay tres tipos principales de redes de acceso. Tenemos las redes de acceso domésticas, que permiten la conectividad en un entorno residencial. Normalmente utilizan tecnologías como ADSL, cable o conexiones de fibra óptica para conectar los hogares a Internet. Luego tenemos las redes de acceso institucionales, utilizadas por organizaciones y empresas que están diseñadas para manejar necesidades a gran escala y suelen emplear conexiones de fibra óptica de alta velocidad y arquitectura de red compleja para admitir muchos usuarios y aplicaciones de datos intensivos. Y por último, las redes de acceso móvil. Permiten que nuestros teléfonos se conecten a Internet. Estas redes utilizan tecnologías celulares como 4G, 5G para proporcionar acceso inalámbrico a Internet. La evolución de las redes móviles ha cambiado drásticamente la forma en que accedemos y usamos Internet, permitiendo estar conectados casi a cualquier lugar. El tercer componente es el núcleo de la red o el Network Core. El núcleo de la red es el sistema que transporta la información por todo Internet. Aquí es donde los datos viajan de un sitio a otro, pasando por una serie de dispositivos llamados enrutadores. Cuando envías un mensaje o abres una página web, la información se divide en pequeñas partes llamadas paquetes. Estos paquetes viajan por la red tomando diferentes rutas hasta llegar a su destino, donde se vuelven a juntar para mostrarte la información completa. Este sistema se llama conmutación de paquetes y tiene varias ventajas. Más eficiencia, como los paquetes pueden tomar distintos caminos, la red se usa de forma más eficiente. Mayor estabilidad, si hay un problema en un camino, los paquetes pueden tomar otro sin que la conexión se interrumpa. Para que esto funcione, los enrutadores hacen dos tareas principales. El reenvío de paquetes, que es cuando un paquete llega a un enrutador, que éste decide a dónde enviarlo para que siga su camino. Y el enrutamiento o routing. Los enrutadores trabajan juntos para calcular las mejores rutas que los paquetes deben tomar para llegar lo más rápido posible. Por ejemplo, si envías un mensaje a alguien en otro país, este no viaja directamente en línea recta. En cambio, va pasando por diferentes enrutadores que eligen la mejor ruta en función del tráfico y la velocidad. El cuarto componente es el BGP, que es el protocolo de enrutamiento de Internet. Para que los enrutadores sepan cómo comunicarse entre sí y elegir la mejor ruta, utilizan un sistema llamado BGP, Border Gateway Protocol. BGP es como un gran mapa de carreteras de Internet que permiten a las diferentes redes, como los proveedores de Internet, intercambiar información sobre qué rutas están disponibles. Gracias a BGP, tu mensaje puede viajar por distintas redes hasta llegar a su destino de la forma más eficiente. Por ejemplo, si quieres ver un vídeo en YouTube, tu proveedor de Internet usa BGP para decidir por qué caminos debe viajar la información desde los servidores de YouTube hasta tu ordenador. Así que en resumen, el borde de la red son los dispositivos conectados a Internet, como ordenadores, móviles y servidores que proporcionan servicios como correo electrónico, páginas web y vídeos. Redes de acceso, que son las redes que conectan los dispositivos finales a Internet, incluyen redes domésticas como ADSL y fibra óptica, redes institucionales, que son para las empresas, y redes móviles como 4G y 5G. También tenemos el núcleo de la red, que es el sistema que transporta la información a través de Internet. Los datos se envían en pequeños paquetes que viajan por enrutadores, eligiendo las rutas más eficientes y estables. Y por último, el BGP, que es el protocolo de enrutamiento de Internet. Es el sistema que ayuda a los enrutadores a comunicarse entre sí y encontrar las mejores rutas para enviar los paquetes de datos, como cuando ves un vídeo en YouTube. Toda actividad en Internet que implique comunicaciones entre dispositivos de red está gestionada por protocolos. Los protocolos son reglas estándar que definen los formatos de los mensajes, el orden de los intercambios de mensajes y las respuestas esperadas. Son como el lenguaje y la gramática de Internet para asegurar
que diferentes dispositivos y sistemas pueden entenderse entre sí. Algunos protocolos comunes incluyen TCP, UDP, IP y HTTP, cada uno de los cuales cumple una función específica dentro de la red. Entraremos en detalle de los más importantes en otras clases, pero por ejemplo, TCP garantiza la entrega confiable y ordenada de datos entre aplicaciones. Maneja tareas como dividir los datos en paquetes, confirmar la recepción de los paquetes y retransmitir los paquetes perdidos. Por otro lado, los UDP no garantizan la entrega de los datos ni el orden en el que llegan. Los protocolos UDP no establecen una conexión entre el emisor y el receptor, sino que envían los datos sin verificar si han llegado correctamente o no. Esto hace que los protocolos UDP sean más rápidos y eficientes que los TCP, pero también más propensos a errores o pérdida de datos. Un ejemplo práctico, UDP podría ser un vídeo en streaming. En ocasiones el vídeo se corta, perdemos calidad en el vídeo, etc. Mientras que TCP podría ser un mensaje de WhatsApp. ¿Te imaginas un mensaje incompleto o con palabras faltantes? Estos protocolos y muchos otros trabajan juntos para permitir las complejas interacciones que ocurren cada vez que envías un correo electrónico, transmites un vídeo o navegas por una página web. Y por último, tenemos el modelo TCP/IP. Es un marco conceptual que estandariza los protocolos para la comunicación en Internet y se compone de 4 capas: capa de aplicación, capa de transporte, capa de red y capa de enlace. Internet se basa en este modelo, del cual hablaremos en la siguiente clase. En esta clase hemos explorado los conceptos fundamentales que explican cómo funciona Internet, desde su origen hasta su evolución y los componentes clave que lo hacen posible. Internet, como lo conocemos hoy, es el resultado de décadas de innovación, comenzando con ARPANET en los años 60 y la creación del protocolo TCP/IP en los 80, que permitió la interconexión de redes. Hemos visto cómo la World Wide Web hizo que Internet fuera accesible para el público en general en los años 90, y cómo la Web 2.0 y las redes sociales transformaron la interacción online. En cuanto a los componentes clave de Internet, hemos entendido cómo se estructuran los sistemas finales, las redes de acceso, el núcleo de la red y el protocolo BGP, que facilita la interconexión entre diferentes redes para enrutar los datos de manera eficiente. Además de conocer cómo los protocolos como TCP y UDP permiten que la comunicación en la red se realice de forma ordenada o rápida, dependiendo de las necesidades de cada aplicación. En resumen, Internet es una red global compleja que conecta millones de dispositivos, utilizando una infraestructura robusta y protocolos bien definidos para facilitar la transmisión de datos. Esto ha permitido que hoy en día podamos acceder a una variedad de servicios de manera rápida y eficiente. Espero que ahora entiendas de forma sencilla el funcionamiento de Internet. Nos vemos en la siguiente clase. Existen dos modelos de redes que describen la comunicación y la transferencia de datos de un dispositivo a otro: el modelo OSI y el modelo TCP/IP. El modelo OSI, o Open System Interconnection, se compone de 7 capas: física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Este modelo es teórico y ayuda a entender cómo interactúan los diferentes componentes de una red. Luego tenemos el modelo TCP/IP. Es el modelo práctico utilizado en Internet. Tiene 4 capas: acceso a la red, Internet, transporte y aplicación. Voy a comenzar explicando el modelo OSI. El modelo OSI se basa en el concepto de división de capas, que consiste en separar las funciones de comunicación en niveles lógicos, independientes y jerárquicos. Consta de 7 capas, cada una con una función específica y una interfaz definida con las capas adyacentes. Las capas se enumeran desde la más cercana al medio físico hasta la más cercana al usuario final, de la siguiente forma. Capa física: se encarga de transmitir los bits a través del medio físico, como cables de fibra óptica o radiofrecuencia. Define las características eléctricas, mecánicas y funciones del medio. Luego pasamos a la capa de enlace de datos. Se encarga de organizar los bits en unidades llamadas tramas y de controlar el acceso al medio, la detección y corrección de errores y el direccionamiento físico de los dispositivos. Luego pasamos a la capa de red. Se encarga de establecer las rutas entre los dispositivos y de realizar el direccionamiento lógico, el enrutamiento y el control de congestión. Utiliza protocolos como IP, ICMP o ARP. Luego pasamos a la capa de transporte, que se encarga de garantizar la entrega fiable y ordenada de los datos entre los dispositivos, segmentando y reensamblando los datos, controlando el flujo y la retransmisión, ofreciendo servicios orientados o no a la conexión.
utiliza protocolos como TCP o UDP. Continuamos con la capa de sesión, que se encarga de establecer, mantener y terminar las sesiones entre los dispositivos, gestionando el diálogo, la sincronización y la recuperación. Utiliza protocolos como RPC o NFS. Continuamos con la capa de presentación, que se encarga de adaptar los datos al formato adecuado para su transmisión o recepción, realizando funciones como la codificación, la comprensión, el cifrado o la traducción. Utiliza protocolos como SSL o MIME. Y por último, la capa de aplicación, que se encarga de ofrecer los servicios específicos a los usuarios finales, como el correo electrónico, la web, FTP o Telnet. Utiliza protocolos como SMTP, HTTP, HTTPS o Telnet. El modelo TCP/IP también es un modelo de referencia por capas. El término TCP/IP hace referencia a los dos protocolos, TCP e IP. IP se encuentra en la capa de red, la capa 3, y TCP en la capa de transporte, capa 4, del modelo de capas OSI. Voy a explicarte ahora las capas del modelo TCP/IP, comenzando por la capa de enlace, que se encarga de colocar los paquetes TCP/IP sobre el medio de red y recibir los paquetes correspondientes desde el medio de red. Continuamos con la capa de Internet, que se encarga de la asignación de direcciones de host, empaquetado y funciones de enrutamiento. En la capa número 3, que es la capa de transporte, es la responsable de proporcionar servicios de sesión, TCP y datagramas, UDP, para la capa de aplicación. Y la capa de aplicación sería la cuarta capa, que permite que las aplicaciones accedan a los servicios de otras capas y definen los protocolos que las aplicaciones usan para intercambiar datos. TCP/IP está diseñado para funcionar independientemente del método de acceso a la red, formato de tramas y medio. Con TCP/IP, cada aplicación puede transferir e intercambiar datos sobre cualquier red, sin importar la ubicación del receptor. IP asegura que el paquete de datos llegue a su destino y TCP controla la transferencia de datos y garantiza la conexión entre el flujo de datos y la aplicación. Diferencias entre el modelo TCP/IP y modelo OSI. El modelo OSI es un modelo teórico que describe cómo deben interactuar los sistemas en una red, con un enfoque en la estandarización de la comunicación entre sistemas diferentes. Es más conceptual y se utiliza principalmente como referencia para entender cómo deberían funcionar las redes. El modelo OSI tiene 7 capas, cada una con una función específica en el proceso de comunicación de datos. No está diseñado para implementarse directamente en redes reales, sino más bien para explicar cómo deberían operar los sistemas de manera ideal. Y en el modelo TCP/IP es un modelo práctico y funcional diseñado específicamente para la implementación de redes, especialmente Internet. Este modelo tiene 4 capas que están más alineadas con las necesidades reales de las redes actuales. TCP/IP se basa en los protocolos que realmente se utilizan para la transferencia de datos en la red y se han implementado en la mayoría de redes, incluyendo Internet. En ciberseguridad, ambos modelos son útiles. Con TCP/IP podemos entender rápidamente cómo se establece toda la conexión y con el modelo OSI podemos desmontar la conexión pieza a pieza y analizarla en detalle. Esto ocurre a menudo cuando podemos escuchar e interceptar tráfico en una red, una práctica que veremos en próximas clases. En esta clase repasaremos los fundamentos del direccionamiento IP y el subnetting o la división de redes en subredes. Vamos a ver qué es una dirección IP, cómo funcionan las subredes y por qué son importantes para la ciberseguridad. Para empezar, ¿qué es una dirección IP? Una dirección IP o Internet Protocol en inglés es un identificador único asignado a cada dispositivo conectado a una interfaz de red. Imagina que son como los números de teléfono en el mundo digital. Su función principal es permitir que los dispositivos se comuniquen entre sí en una red. Tu ordenador tiene una IP, tu móvil tiene una IP, tu televisión tiene una IP. Prácticamente todo lo que está conectado a la red, ya sea por cable o por Wi-Fi, tiene una dirección IP. ¿Y cómo es una dirección IP? Una IP está estructurada por 4 números separados por puntos, desde 0.0.0.0 hasta 255.255.255.255. Se expresa en un formato binario de 32 bits,
compuesto por un identificador de red y un identificador de host. Cierta cantidad de bits en la dirección IP pertenecen al identificador de red y cierta cantidad de bits pertenecen al identificador de host. El identificador de red nos permite saber a qué red pertenece un dispositivo, mientras que el identificador de host nos permite diferenciar a cada dispositivo dentro de una misma red y conocer la cantidad de usuarios que pueden existir dentro de una misma red. Es común ver que una dirección IP tiene un /24, /16, /32. Ahora vamos a hablar de las categorías de direcciones IP. Bien, existen dos categorías de direcciones IP, las direcciones públicas y privadas. Las direcciones IP públicas son las que se utilizan para identificar y localizar los dispositivos en Internet. Estas direcciones son únicas y no se pueden repetir en la red global. También tenemos las IP privadas, que son las que se utilizan dentro de una red local y no son visibles desde Internet. Esas direcciones permiten que los dispositivos se comuniquen entre sí dentro de la misma red sin necesidad de pasar por un servidor externo. En resumen, las IP públicas no se pueden repetir y las IP privadas sí se pueden repetir en diferentes redes privadas. Es decir, que el ordenador de tu vecino puede tener la misma IP privada que tu ordenador, pero tu móvil no puede tener la misma IP privada que tu ordenador. Ya hemos visto las dos categorías de IPs, ahora vamos a ver los dos tipos de IPs que existen, la IPv4 y la IPv6. Las IPv4 son las direcciones de 32 bits que hemos visto en los ejemplos, y también tenemos las IPv6, direcciones de 128 bits, que se representan mediante 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales. No voy a entrar en detalle, solo quiero que te quedes con que las IPv6 resuelven muchos de los problemas de agotamiento de direcciones IP. Las direcciones IPv4 proporcionan 4,3 mil millones de direcciones únicas y las IPv6 admiten aproximadamente 340 sextillones de direcciones IP únicas. Por último, existen 5 clases de direcciones IP, la clase A, B, C, D y E. Yo voy a hablar de las 3 primeras, que son las que se suelen utilizar. Clase A. Cuando se tratan de direcciones clase A, los primeros 8 bits representan la red y los restantes 24 representan el host. En la clase B se tratan de los primeros 16 bits representan la red y los restantes 16 representan el host. Y en el caso de la clase E, los primeros 24 bits representan la red y los restantes 8 bits representan el host. Cada dirección IP viene acompañada de una máscara de subred. La máscara de subred es otro número de 32 bits que sirve para separar la porción de red y la porción de host de una dirección IP. En otras palabras, la máscara indica qué parte de la dirección IP corresponde a la red, bits en 1, y qué parte al identificador del host, bits en 0. Al igual que la IP, la máscara suele expresarse en notación decimal con puntos. Por ejemplo, una máscara común es 255, 255, 255.0 y en binario esta máscara sería así. Lo que significa que los primeros 24 bits son la parte de red y los últimos 8 bits son la parte de host. Las máscaras típicas asociadas a las clases son clase A, 255.0.0.0, clase B, 255.255.0.0, clase C, 255.255.255.0. Estas se llaman máscaras por defecto o máscaras naturales de cada clase. Dentro de cada red o subred hay dos direcciones reservadas que no se pueden asignar a host. La dirección de red identifica a la subred en sí misma y la de broadcast permite enviar mensajes a todos los hosts de esa subred simultáneamente. Por ejemplo, en la red 192.168.5.0/24, la dirección 192.168.5.0 es la identificación de la red y la 192.168.5.255 es el broadcast. Ninguna de esas pueden usarse como IP en un dispositivo normal. Por último, quiero explicarte el subnetting. El subnetting es el proceso de dividir una red grande en redes más pequeñas llamadas subredes. Esto se logra tomando prestados algunos bits de la parte de host de la dirección para usarlos como parte de red, creando subredes adicionales. El objetivo principal del subnetting es usar más eficientemente el espacio de direcciones y gestionar mejor el tráfico de la red. ¿Por qué hacer subnetting?
Imaginemos una empresa con una red de clase B, por ejemplo 172.16.0.0, que tiene capacidad para 65.000 hosts en un solo segmento. Manejar una única red con tantos dispositivos sería ineficiente, mucho tráfico de broadcast y dificultad para administrarla. En lugar de una sola red gigante, se pueden subdividir en segmentos más pequeños: departamento de ventas, soporte, investigación, etc. Cada uno con su propio rango de direcciones. Esto logra varias cosas: reducción de la congestión. Al tener subredes más pequeñas, el tráfico de broadcast, difusión a todos los hosts, se limita a cada subred y no satura toda la red principal. Esto mejora el rendimiento global, ya que cada segmento maneja solo el tráfico pertinente a sus hosts. Administración más sencilla. Es más fácil administrar y dar mantenimiento a varios segmentos manejables que a una red única enorme. Cada subred puede tener políticas, rangos de IPs, controles propios, facilitando la organización. Y por último, posibilidad de seguridad y aislamiento. Cada subred puede aislar ciertos grupos de dispositivos, lo que permite implementar controles de acceso más granulares entre ellas. ¿Y cómo funciona el subnetting? Pues vamos al PC y te lo muestro. Bien, ¿cómo funciona el subnetting? Básicamente, el subnetting consiste en convertir una red grande en redes más pequeñas, lo que se conoce como subred. ¿Vale? El subnetting, básicamente al subnetear, lo que estamos haciendo es coger bits de la parte de host y dárselos a la parte de red, y de esta forma dividir la red en redes más pequeñas. Te pongo un ejemplo. Aquí tenemos una IP que es 192.168.0.0/24. ¿Vale? Esta IP te puede sonar porque quizás la has visto en tu casa, ¿vale? Es muy común verla. Básicamente este /24 indica la máscara de red, ¿vale? Esta máscara de red, si la vemos en formato binario, lo veríamos los 32 bits, ¿vale? Serían 4 octetos. Estos 4 octetos vemos que 3 octetos están marcados en 1, ¿vale? Entonces aquí básicamente pues tendríamos 8, 8, 8 y 8. Esto suma 32. Como los 3 primeros octetos están en 1, aquí vemos y se refleja como /24. También podemos ver este /24 en formato decimal, que sería 255.255.255.0. ¿Por qué aquí vemos 255.255.255.0? Porque básicamente, como aquí, este octeto está todo a 1, esta suma indica 255. Esta suma de aquí, ¿vale?, indica 255. Esta suma de aquí indica 255. Como aquí todo este octeto está a 0, pues aquí directamente se marca como 0. Y esta información la sacamos directamente sumando todos los octetos, ¿vale? Aquí sería el primer binario, ¿vale? 1 o 0. Sería 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, ¿vale? Es decir, los 8 bytes marcados a 1 sería 255, ¿vale? Si en este caso tendríamos, pues por ejemplo, 7 de los 8 marcados a 1 y el resto, lo que queda en 0, pues sería 254. Y así sucesivamente vamos a 252, 248, 240, 224, 192 y 128, ¿vale? Y básicamente aquí estamos viendo las máscaras cómo se corresponderían. Básicamente esto es la forma teórica. Hay una forma manual de aplicar y hacer subnetting, que en este caso no te lo voy a explicar porque eso entraría más en el apartado de redes, ¿vale? Así que yo lo que quiero es que en este caso entiendas de dónde viene toda esta información y que al final, pues cuando lo veas, porque en Hacking se ve, pues puedas entenderlo, ¿vale? Así que yo te voy a poner también un ejemplo, que en este caso vamos a utilizar una calculadora para que puedas verlo de qué sirve esto de subnetear. Bien, aquí tenemos esta calculadora de subred que es muy sencilla de utilizar y os permite de forma visual ver lo que os estoy explicando. Básicamente tenemos aquí la red, que es la 192.168.0.0. Tenemos una máscara de red, que sería la /24. Nosotros esto podemos modificarlo, ¿vale? Y se va a modificar toda la información. Luego os lo explicaré, ¿vale? Tenemos la /24, que en formato decimal sería 255.255.255.0. ¿Por qué? Porque los primeros 24 bits de los 32 están marcados en 1 en formato binario, por lo tanto hemos visto que la suma de estos números serían 255.255.255.0, ¿vale? De igual forma, si nosotros subimos la máscara de red y es una máscara de red 25, vemos un 128. ¿Por qué? Pues porque si volvemos al ScaleDraw, vemos que en este caso, como estamos utilizando del último octeto el primer valor, es decir, este valor de aquí, en este caso sería 25, porque estamos utilizando de los 32 que hay
de los 32 números que hay, estamos utilizando 25 para el apartado de red, ¿vale? Para el apartado de host solo quedarían 7 en este caso, y en este caso pues sería, en vez de 255.255.255.0 sería 3255 y 128, ¿vale? Si sumamos aquí otro binario, ¿vale? O si ponemos aquí 26, pues básicamente aquí sería 2 en binario y aquí lo veríamos en 192. ¿Por qué? Porque sumamos 128 más 64, las dos primeras posiciones desde la izquierda. Lo vemos aquí, ¿vale? 192, como hemos visto en el ejemplo. Vamos a continuar. Tenemos aquí esta red, ¿vale? Y básicamente la red con máscara 24 permite 254 hosts en esta red, ¿vale? Es decir, 254 equipos en una red, ¿vale? ¿Por qué 254? Recordemos que siempre hay dos redes reservadas. La dirección de red, ¿vale? Que básicamente es todos los bits a 0, que sería 192.168.0.0 en este caso, y luego tenemos la dirección de broadcast, que sería la 192.168.0.255, es decir, la mayor red. Por lo tanto, restando estas dos redes se queda en 254 IPs a los equipos en una misma red, ¿vale? Entonces, básicamente, si yo quiero añadir una subnet, quiero tener dos subnets, ¿vale? Aquí marco un 2 y básicamente lo que voy a hacer es que dentro de esta máscara voy a coger un bit del host y me lo voy a quedar para la red. Y si vemos aquí arriba, aquí abajo, vemos que ahora es /25, no /24. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es dividir la red y vemos que si tenemos dos subredes, lo que hacemos es que en vez de tener 254 hosts, vamos a tener 126 hosts por red, porque la estamos dividiendo. Y esto se puede representar abajo, que la IP empieza por 192.168.0.1, la última IP que podemos asignar sería la 192.168.0.126. ¿Por qué? Pues porque tenemos la dirección de red, que sería la 00, todos los bits a 0, tenemos la dirección de broadcast, que serían todos los bits a 1, y luego tenemos la siguiente subred que empezaría desde la 128, ¿vale? Es decir, 129 hasta la 254. ¿Por qué? Porque la acabada en 128 formaría parte de la dirección de red y la acabada en 255 formaría parte de la dirección de broadcast. Esto podemos, digamos, dividirlo hasta que nos quedemos sin host en la red. Dependiendo del escenario que queramos, pues tiene sentido o no. Por ejemplo, si tenemos una máscara de red 24 que únicamente permite 254 hosts, ¿vale? Asignar 254 IPs. Si, por ejemplo, dividimos en 4 subnets, recordemos que aquí vamos de 2, 4, 8, 16, 32, así sucesivamente, ¿vale? Como vemos aquí, ¿ok? Pues para 4 subredes, aquí por cada subred serían 62 hosts, ¿vale? ¿Eso qué quiere indicar? Pues que a lo mejor en este caso no tendría sentido hacer 4 subredes porque se nos queda pequeña o por cualquier otro motivo. También podremos hacerlo, pues por ejemplo, en 8 subredes. Aquí serían 30 hosts por subred. Pues dependiendo del escenario, básicamente nos tendremos que ajustar o adaptar a las peticiones de lo que sea el escenario. Pero básicamente con esto lo que conseguimos es optimizar la red, porque si a lo mejor no necesitamos una red con 256 equipos o en muchos casos podemos verlas, pues por ejemplo, con /18, que serían 2046 equipos, bueno, en este caso si hubiese 8 subredes, ¿vale? Pero si por ejemplo hubiese una única subred, pues serían 16.382 equipos. Si a lo mejor somos una empresa que básicamente vamos a utilizar 100 equipos, pues a lo mejor aquí estaríamos perdiendo mucha cantidad de equipos porque no necesitaríamos tantos hosts, ¿vale? Dentro de la red. Entonces, básicamente sería ajustarlo. Hay que tener en cuenta que en este caso cada subred es independiente, ¿vale? Eso quiere decir que si la subred 1 quiere comunicarse con la subred 2, pues básicamente tiene que haber un router, por ejemplo, para enlazar estas subredes y que tengan comunicación entre sí. Esto también tiene muchas ventajas a nivel de seguridad que veremos a continuación. En ciberseguridad, la segmentación de la red mediante subredes es una práctica fundamental. Además de los beneficios de rendimiento y organización, dividir una red en subredes aporta ventajas claras de seguridad, aislamiento y control de acceso. Al separar la red en subredes,
es posible aislar segmentos entre sí y definir fronteras donde aplicar políticas de seguridad. Por ejemplo, se puede colocar un firewall entre dos subredes para restringir qué tráfico puede pasar de una a otra. De este modo, aunque todos formen parte de la misma organización, la subred de invitados, la de sistemas financieros y la de investigación, pueden estar lógicamente separadas y protegidas entre sí. Contención de amenazas. Si ocurre un incidente de seguridad, como una infección de malware en una subred, es menos probable que se propague fácilmente a otras. La subred actúa como un comportamiento separado. Incluso si un atacante compromete un dispositivo en una subred, no tendrá acceso directo al resto de la red interna. Esto limita el movimiento lateral del atacante y reduce el alcance de los ataques. Supervisión focalizada. Con subredes, los administradores pueden monitorizar el tráfico de cada segmento de manera más detallada. Es más sencillo detectar actividades maliciosas cuando se tiene visibilidad por segmento. La segmentación facilita la respuesta a incidentes al acotar rápidamente dónde está ocurriendo un problema. Además, en muchas ocasiones, en nuestro trabajo como hackers éticos, nos darán un rango de IPs que tendremos que auditar, por lo que necesitamos conocer cuántos hosts puede haber en esa red. Obviamente, no vamos a hacer nosotros el cálculo manual. Usaremos herramientas como una calculadora de IPs que harán el cálculo por nosotros de forma automática. Pero eso no le quita importancia. Si un cliente nos habla de tipos de direcciones, rangos, host, redes, necesitamos saber de qué nos está hablando. Dejamos la clase por aquí y nos vemos en la siguiente. En esta clase vamos a repasar los protocolos de red esenciales que necesitas conocer si trabajas en ciberseguridad. Hemos visto que los protocolos son reglas estándar que definen los formatos de los mensajes, el orden de los intercambios de mensajes y las respuestas esperadas. Son como el lenguaje y la gramática de Internet para asegurar que diferentes dispositivos y sistemas puedan entenderse entre sí. En ciberseguridad, y bueno, realmente en toda la tecnología, estamos en contacto constante con protocolos de red. Cuando navegamos por Internet, estamos utilizando un protocolo, e incluso cuando nos conectamos a nuestro Wi-Fi. Es por eso que es muy importante conocer los protocolos de red. Obviamente no puedo enseñarte todos, porque hay muchísimos, pero sí los que tendrás que auditar, utilizar y analizar para hacer hacking y ciberseguridad. Empecemos con el protocolo FTP, llamado File Transfer Protocol, FTP, puerto número 21. El FTP es un protocolo estándar de red que se utiliza para transferir archivos entre un cliente y un servidor dentro de una red. Utiliza dos puertos, el 20 para la transferencia de datos y el 21 para el control, es decir, comandos y respuestas. Permite subir, descargar, eliminar, gestionar archivos en un servidor remoto, pero no cifra el tráfico. Eso quiere decir que no navega en texto plano. Vamos, que si pones un usuario y contraseña, vamos a poder ver qué usuario y contraseña utilizó. Como siguiente protocolo tenemos el Secure File Transfer Protocol, SFTP, en el puerto 22. El SFTP, que es el protocolo seguro de transferencias de archivos, es una extensión de SSH que proporciona un método seguro para transferir archivos. Utiliza el puerto 22 de SSH para garantizar que todos los datos y comandos estén cifrados, ofreciendo una alternativa más segura al FTP tradicional. Además, permite acceder, transferir y gestionar archivos de forma segura sobre cualquier canal de datos confiable. Luego tenemos el Secure Shell, que es el SSH en el puerto 22 también. SSH es un protocolo de red criptográfico que permite operar servicios de red de forma segura sobre una red no confiable. Utiliza el puerto 22 para establecer un canal cifrado en una arquitectura cliente-servidor y soporta funciones como inicio de sesión seguro, transferencia de archivos mediante SCP o SFTP y reenvío de puertos. Todo el tráfico, incluidas las contraseñas, se cifran, lo que protege contra escuchas, secuestros de conexión y otros ataques a nivel de red. Este puerto y servicio SSH lo utilizaremos usualmente para conectarnos a un equipo de forma segura. Tenemos también el Telnet en el puerto 23. Telnet es un protocolo de red que permite la comunicación interactiva basada en texto entre dispositivos, utilizando una conexión de terminal virtual. Opera en el puerto 23 y no cifra los datos, lo que incluye las credenciales, haciéndolo vulnerable a intercepciones. Por esta razón, ha sido reemplazado en gran medida por SSH para accesos remotos más seguros. Pasamos al puerto 25, donde tenemos el Simple Mail Transfer Protocol o SMTP. El SMTP
es el protocolo de estándar para enviar correos electrónicos a través de Internet. Utiliza el puerto 25 para enviar mensajes desde un cliente de correo a un servidor o entre servidores. Se utiliza solo para el envío de correos, mientras que la recepción se maneja con otros protocolos como POP3 o IMAP. Si has configurado un correo corporativo en tu Gmail, por ejemplo, seguramente habrás visto estos dos protocolos, el POP3 y el IMAP. En el puerto 53 tenemos el DNS, que es un sistema jerárquico y descentralizado que asigna nombres a dispositivos, servicios y recursos conectados a Internet o redes privadas. Utiliza el puerto 53 y puede operar en protocolos TCP o UDP para realizar consultas. Su función principal es traducir nombres de dominio fáciles de recordar como google.com en direcciones IP, necesarias para localizar dispositivos y servicios dentro de una red. Cuando nosotros accedemos a google.com, el protocolo DNS entra en juego ya que traduce google.com a la dirección IP de Google. Algunos de estos ejemplos los veremos en la última clase de este módulo. Continuamos con el protocolo DHCP o Dynamic Host Configuration Protocol en el puerto 67 para el servidor y 68 para el cliente. El DHCP permite asignar automáticamente direcciones IP y otros parámetros de red a los dispositivos de una red. Funciona sobre UDP usando el puerto 67 para el servidor y el 68 para el cliente. Gracias a DHCP, los dispositivos pueden conectarse a una red y recibir automáticamente una IP válida, máscara de subred, puerta de enlace y DNS, sin necesidad de configuración manual. En cambio, si este protocolo no existiese, cada vez que nos conectemos a una red Wi-Fi, por ejemplo, tendríamos que poner manualmente la IP, la máscara de red, etc. Continuamos con un protocolo que seguramente estás utilizando ahora mismo, el HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto. Es la base de la comunicación en la web. Opera sobre TCP usando el puerto 80 y permite la transferencia de documentos hipermedia como páginas HTML entre navegadores y servidores. Es un protocolo sin estado, lo que significa que no guarda información entre una petición y otra. Por eso, cuando navegamos a una página web, vemos el http o el https porque se está utilizando el protocolo 80 o el 443 respectivamente. La diferencia entre el puerto 80 y el 443 es que HTTPS es seguro, cifra toda la comunicación. Continuamos con el puerto 123, el Network Time Protocol o NTP, se utiliza para sincronizar la hora de los dispositivos conectados a una red. Opera sobre el puerto UDP 123 y está diseñado para mantener la precisión a pesar de los retrasos en la red. Garantiza que todos los sistemas de una red compartan una hora exacta, lo cual es fundamental para la seguridad de los registros o logs y la coordinación de los procesos. Continuamos con el SNMP, puertos 161 para comandos y 162 para notificaciones. El SNMP, protocolo simple de administración de red, se utiliza para gestionar dispositivos en redes IP, como routers, switches o servidores. Usa el puerto UDP 161 para enviar comandos desde una estación de gestión a los dispositivos y el puerto UDP 162 para que los dispositivos envíen respuestas o alertas. Permite a los administradores de red monitorizar el rendimiento, resolver problemas y planificar el crecimiento de la red. Lightweight Directory Access Protocol, LDAP, puerto 389. LDAP, o el protocolo ligero de acceso a directorios, permite consultar y modificar información en servicios de directorio distribuidos sobre redes IP. Funciona sobre TCP y UDP en el puerto 380 y se usa en sistemas como Microsoft Active Directory u OpenLDAP. Facilita la búsqueda, conexión y modificación de registros de usuarios, grupos y recursos dentro de una red. Pasamos ahora al SMB, que está en el puerto 445. Es el bloque de mensajes del servidor. Es un protocolo usado para compartir archivos en red, utilizado principalmente por sistemas Windows. Opera en el puerto TCP 445 y permite leer, escribir, compartir archivos, imprimir y comunicarse entre procesos dentro de una red. Continuamos con el MySQL y en el puerto 3306. MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional muy popular y de código abierto. Utiliza el puerto TCP 3306
para establecer la comunicación entre clientes y servidores MySQL. Este puerto permite gestionar bases de datos, ejecutar consultas y recuperar información, siendo esencial para aplicaciones que dependen de bases de datos MySQL, como por ejemplo una página web en WordPress. Ahora pasamos al Remote Desktop Protocol, que es el RDP en el puerto 3389. El RDP es un protocolo de Microsoft que permite conectarse remotamente a otros equipos, principalmente con sistemas Windows. Opera sobre el puerto TCP 3389 y ofrece una interfaz gráfica para controlar otro equipo a través de la red. Se utiliza ampliamente en administración remota, teletrabajo y soporte técnico, proporcionando un acceso cifrado y seguro a escritorios y aplicaciones remotas. Y por último, tenemos el Internet Control Message Protocol o ICMP. El ICMP, que es el protocolo de mensajes de control de Internet, se utiliza para enviar mensajes de diagnóstico y control entre dispositivos de red. Es clave para la gestión y resolución de problemas de red como avisos de error, por ejemplo, host no disponible, o pruebas operativas como el ping, peticiones y respuestas de eco. Opera directamente sobre IP y no transporta datos de aplicaciones, solo información sobre el estado de la red. Que estos servicios tengan ese número asociado no significa que siempre nos los encontremos en ese formato. Por ejemplo, puedo configurar un servidor HTTP para que funcione por el puerto 8080, 8585, etc. Como norma general, los veremos en su número estándar. Nos vemos en la siguiente clase. Hola, en este módulo hemos aprendido cómo funciona Internet de una forma simplificada. Te he enseñado el modelo OSI y TCP/IP y por qué es tan importante. Ahora sabes qué es una dirección IP y cómo segmentarla y además conoces los protocolos de red esenciales en ciberseguridad. Es momento de pasar a la parte práctica y enseñarte cómo funciona la herramienta Wireshark. Wireshark es una herramienta que permite capturar y analizar el tráfico de red en tiempo real. Es como una lupa para ver qué está pasando dentro de una red paquete por paquete. El objetivo principal de enseñarte esta herramienta es que veas cómo los protocolos funcionan y se utilizan, ya que gracias a Wireshark vamos a poder snifar la red y ver qué es lo que ocurre y qué protocolos se utilizan en cada momento. Vamos al PC y comenzamos. Bien, ya estamos en el PC y lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la herramienta, que en este caso sería Wireshark, ¿vale? Para analizar los paquetes. Abajo, en el primer comentario destacado, tendrás el enlace para descargar esta herramienta. Si no, también puedes ir a la página oficial de Wireshark, que sería wireshark.org, hacer clic en Download y directamente os aparecerá esta página donde podemos descargarlos tanto para Windows, para Mac y normalmente si utilizáis Kali Linux como sistema operativo, viene ya por defecto instalado. ¿Vale? Entonces yo directamente voy a darle clic a Windows x64 Installer, ¿vale? Que es mi sistema, y yo lo voy a dejar por aquí descargado. Perfecto, ya lo tenemos descargado, directamente vamos a hacer doble clic, ¿vale? Se nos va a abrir el instalador, vamos a darle a Next, Node, Next, 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 Next y Install, ¿vale? Directamente por defecto vamos a dejarlo todo porque no nos va a instalar ningún software extra ni de terceros, directamente se va a descargar e instalar Wireshark con todo lo necesario para poder ejecutarlo. Perfecto, ya se ha completado, voy a darle a Next, ¿vale? Y Finish. Una vez que se descarga, directamente podemos ir aquí y ya lo tenemos por aquí descargado, por lo tanto podemos abrirlo para que se nos abra en esta página. Bien, una vez que lo abrimos, directamente esto es lo que nos va a aparecer, ¿vale? Básicamente el visual en Mac y en Windows es prácticamente igual, así que podéis seguirlo, da igual el sistema operativo que tengáis, y directamente aquí lo primero que nos aparece es la opción de capturar, ¿vale? Vamos a capturar el tráfico, en este caso desde nuestro equipo, en la interfaz de red, en este caso el Wi-Fi, porque yo estoy conectado como Wi-Fi. ¿Cómo sabéis vosotros cuál tenéis que utilizar? Porque dependiendo de vuestro equipo, pues podréis ver diferentes interfaces. Básicamente yo siempre me fijo donde haya distintos picos, ¿vale? Y en este caso, pues es más descriptivo porque cuando veo Wi-Fi ya sé que se refiere a mi Wi-Fi, ¿vale? Al dispositivo que estoy utilizando en este momento. Entonces directamente hago clic y vamos a ver pues distintos paquetes que se están moviendo, ¿vale? Vemos aquí TCP, UDP y directamente eso está lo que se conoce como snifando. Está escuchando y está recibiendo paquetes y nos lo está mostrando por pantalla de distintos protocolos, ¿vale? Yo directamente esto lo voy a parar con este botoncito de aquí. Voy a ver si esto lo puedo hacer un poco más grande, ¿vale? Entonces básicamente tenemos todos estos protocolos, todas estas peticiones desde una IP hacia otra IP, ¿vale? Yo no quiero entrar en detalle aquí. Wireshark podríamos tener un curso específico únicamente de esta herramienta porque tiene bastante
tela que cortar, ¿no? Tiene mucha información y realmente es una herramienta súper profunda que a niveles avanzados pues puedes hacer muchas cosas. Entonces, aquí mi objetivo es que al final entiendas cómo los protocolos funcionan y cómo nosotros podemos reflejarlos dentro de lo que es una comunicación. Porque si yo, por ejemplo, te hablo del protocolo DNS y te explico qué hace el DNS, pues sí, lo puedes entender, pero no sabes realmente cómo funciona cuando se hace una petición DNS, por ejemplo, o una petición o se utiliza el protocolo ICMP, por ejemplo. Perfecto, así que para continuar vamos a darle aquí al icono de la aleta de tiburón, ¿vale? Esto lo que va a empezar a snifar y todo lo que hagamos en ese momento, pues directamente lo va a detectar el propio Wireshark, ¿vale? Entonces yo le voy a dar a continuar sin guardar, ¿vale? Vamos a ver que va a hacer muchas peticiones y mientras tanto yo aquí voy a hacer Windows R, ¿vale? Y voy a abrir la CMD o la consola de comandos y desde aquí, por ejemplo, si yo por ejemplo hago un ifconfig para saber cuál es mi IP y en todo momento ifconfig no estamos en Linux, ipconfig, para saber cuál es mi IP es la 192.168.0.10, ¿vale? Para tenerla siempre en mente para cuando queramos buscar información. Y una vez desde aquí, pues vamos a poder hacer peticiones. Por ejemplo, podemos hacer distintos comandos y esto lo va a reflejar Wireshark, ¿vale? Pero creo que lo he dejado demasiado tiempo, así que para no tener tanta información, pues vamos a ir aquí y vamos a volver a snifar. Continuar sin guardar, nos vamos aquí a la CMD y aquí hacemos, por ejemplo, un ping a rinku.tech, ¿vale? Para ver si rinku.tech está activo. Estamos lanzando paquetes y rinku.tech pues dice, oye, sí, estoy activo, estoy disponible, ¿vale? Por ejemplo, también podemos hacer un curl a https://rinku.tech, ¿vale? Curl lo que hace es una petición get y muestra en este caso pues la información en texto plano de nuestra página, en el caso de la página de rinku.tech, ¿vale? Por ejemplo, podríamos hacer un ping a facebook.com, ¿vale? Es indiferente, nos va a mostrar una respuesta desde la IP de facebook.com. Ok, yo creo que con esto ya es suficiente para ir mostrando diferentes protocolos, ¿vale? Vamos a parar esto porque aquí tenemos un montón de paquetes, tenemos, vamos a ver, por aquí, 427 paquetes, ¿vale? Entonces en todos estos paquetes podemos ir filtrando información en base a lo que a nosotros nos interese. Esta herramienta la hemos utilizado en distintos laboratorios para, por ejemplo, cuando se utiliza un protocolo inseguro que toda la comunicación viaja en texto plano, pones usuario y contraseña, se va a poder ver con Wireshark, ¿vale? Pues básicamente hemos utilizado Wireshark en ese momento para ver y capturar información que viaja en la red de forma insegura y podemos revelar esa información, ¿vale? Yo siempre os recomiendo que cuando estáis utilizando una herramienta, por ejemplo, vuestra primera vez con SSH, pues directamente cuando utilicéis SSH para conectaros a un equipo, por ejemplo, pues que lancéis Wireshark, le deis a snifar y que hagáis esa comunicación con SSH. ¿Para qué? Para pararlo, luego ir a Wireshark y ver realmente qué peticiones hace el servicio SSH o mejor dicho, cuando se utiliza, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos ir haciendo diferentes filtros, hay filtros más complejos, si por ejemplo hacemos ip.source igual a una IP, nos va a mostrar únicamente la IP origen, ¿vale? Que le indiquemos aquí, por ejemplo 192.168.0.10, pues únicamente nos va a mostrar la IP origen 192.168.0.10, que sería nuestra IP, ¿vale? Hay comandos o filtros mucho más avanzados, pero también podemos hacer filtros mucho más generales. Por ejemplo, yo quiero filtrar únicamente por el protocolo ICMP. Pues únicamente podemos hacer ICMP, nos va a filtrar por la palabra clave ICMP que le ponemos aquí y directamente aquí me va a mostrar únicamente el protocolo ICMP. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, que nuestra IP, la 192.168.0.10, ha hecho un ping a la 446.272.245, ¿vale? Y vemos que en este caso hay dos peticiones. Vemos una que es desde nuestra IP hacia la IP destino, lo que se conoce como ping request, haces una request a esta IP y esta IP, es decir, la IP destino, la 46.202.162.245, nos responde con un paquete, con una información que sería el replay, ¿vale? Que sería, oye, ¿estás vivo? Sí, sí estoy vivo. Oye, ¿estás vivo? Sí, sí estoy vivo. Básicamente esto es lo que ocurre cuando nosotros hacemos un ping. Si lo vemos por aquí y hacemos otro ping a rinku.tech, que si me equivoco creo que esa es la IP, efectivamente, vamos a esperar un poco, vamos a ver aquí que aquí está bien. Básicamente, yo hago un ping a rinku.tech, rinku.tech
es un dominio, pero debajo de este dominio apunta a una IP. ¿Esta IP cuál es? La 46.202.162.245. Entonces nosotros lo que hacemos es, oye, IP destino, ¿estás activa? Le lanzamos un request y la IP destino nos responde con un replay, nos diciendo que sí está activa. Entonces, básicamente, esto es lo que ocurre cuando nosotros hacemos un ping y utilizamos en este caso el protocolo ICMP, que es el que se encarga en este caso de hacer esa comunicación, enviando dos clases de paquetes, request y replay, ¿vale? Eso por un lado. Por ejemplo, en este ping o en este curl también que hemos ejecutado el comando, hay otro protocolo en uso, que sería el protocolo DNS, ¿vale? ¿Por qué el protocolo DNS? Porque básicamente nosotros, el protocolo DNS, vamos a recordar que se encarga de traducir dominios en IPs. Entonces nosotros le indicamos al servidor DNS, oye, servidor DNS, ¿qué IP tiene rinku.tech? Porque la IP puede cambiar, puede no ser estática, puede ser dinámica y cada vez puede cambiar, pero el dominio siempre va a apuntar a la IP en la que este caso esté vinculada. Entonces, básicamente, aquí lo que está haciendo el servidor DNS es, oye, servidor DNS, quiero que me des cuál es la IP de rinku.tech. Y entonces el DNS dice, oye, pues la IP de rinku.tech es la 46.202.162.245, ¿vale? Pues entonces a partir de aquí me puedo comunicar con ella, porque conozco la IP de este dominio, ¿vale? De hecho, cuando utilizamos Nmap, que es una herramienta que vemos, por ejemplo, en el curso de Kali Linux, vamos a ver que cuando utilizamos Nmap todo esto se ve mucho más claro, porque Nmap tiene que hacer peticiones por el protocolo DNS para ver cuál es la IP correspondiente a un dominio y que a partir de aquí haga una resolución para enviar peticiones o hacer diferentes escaneos. Pero en este caso únicamente quiero mostrarte cómo funcionan estos protocolos, ¿vale? Porque a veces vemos protocolos pero realmente no sabemos qué es lo que ocurre detrás de una petición, ¿vale? De igual forma, cuando hemos hecho a facebook.com, ¿vale? Directamente hemos pedido la IP de facebook.com y Facebook nos ha respondido con la 31.13.83.36, ¿vale? Y ahí, en ese punto, podemos tener comunicación con ella. Tenemos también otros protocolos que hemos visto justo en este momento. Sería HTTP. Si hacemos un HTTP, en este caso no hay HTTPS, o no hay HTTP tampoco, ¿vale? Pues entonces parece ser que no ha capturado esa información. Vamos a ir aquí directamente, vamos a darle a continuar sin guardar, va a hacer otro escaneo, ¿vale? Y yo desde aquí voy a hacer un curl a http://rinku.tech, ¿vale? Y aquí en este caso sí coge el HTTP, porque antes, si no me equivoco, habíamos hecho HTTPS, ¿verdad? Sí, HTTPS. Vale, pues en este caso tenemos HTTP. Cuando nosotros hacemos una petición HTTP, vemos aquí la petición GET, ¿vale? La petición GET a la raíz de la página web que hemos solicitado, ¿vale? Y en este caso al host rinku.tech utilizando un user agent curl, ¿vale? Que es la herramienta que hemos utilizado básicamente. Entonces toda esta información viaja por aquí y también el servidor nos da una respuesta. Esta respuesta es la que recibimos por aquí por pantalla, que sería, voy a hacer otra vez por aquí, curl http, sería esta de aquí. Es decir, que en este momento el servidor nos responde diciendo que hay una redirección 301 de forma permanente. Esto quizás no es más avanzado, pero vemos la información. Vemos que la plataforma puede ser Hostinger. Efectivamente, mi web está alojada en Hostinger. Esto ya nos da información. Vemos servidores, vemos más información, que esto puede ser muy útil en el caso de que estamos haciendo pues diferentes análisis o escaneos o incluso auditorías. Y como último paso, os quiero enseñar un apartado de Wireshark, ¿vale? Que para empezar es muy útil porque te organiza toda la información, ¿vale? En este caso voy a parar de snifar. Vemos aquí que hay muchos colores. Estos colores básicamente están configurados por defecto por Wireshark y directamente nos muestran pues distintas conexiones que, si no me equivoco, si nos vamos a edición y nos vamos a, ¿vale? Edición no, visualización y reglas de coloreado, básicamente aquí lo que nos indica es pues diferentes filtros asociados a colores. Nosotros podemos crear filtros, por ejemplo, quiero que cuando aparezca mi IP el color sea rosa o el color sea negro o distintos colores. Por ejemplo, aquí vemos que el TCP siempre se muestra en este color, el UDP se muestra en este color. Por ejemplo, vemos aquí, se nos ha ido el filtro, ¿vale? Esto por aquí.
vemos que todas las peticiones ARP, ¿vale? Pues se muestran en este color y CMP en este color. Básicamente es una forma de organizar, ¿vale? Y lo que yo os quiero mostrar está en estadísticas, nos vamos a conversaciones y en conversaciones básicamente Wireshark nos muestra las comunicaciones que ha capturado Wireshark, ¿vale? Y nos las divide por Ethernet, IPv4, IPv6, TCP y UDP. Para empezar es muy cómodo hacerlo así porque vamos a ver todo de forma muy ordenada. Imagínate que únicamente quiero ver las comunicaciones que son TCP, pues nos vamos a TCP y aquí vemos que la dirección A, por ejemplo, vemos todas estas IPs, vemos por ejemplo nuestra IP que sería la 192.168.0.10. Desde el puerto A se ha comunicado a la IP 34.203.166.166 al puerto 884, ¿vale? Y se ha enviado 22 paquetes, y esos paquetes tienen un peso de 2 kilobytes. Entonces, básicamente de esta forma pues podemos ordenar toda la información y distribuirla pues, por protocolos. Entonces, de esa forma sabemos pues qué protocolo se está utilizando en cada momento. E incluso aquí a la izquierda abajo podemos seleccionar otros protocolos que queramos, en ese caso, auditar o capturar. Así que, por ejemplo, si yo únicamente quiero ver las comunicaciones que se han hecho desde mi IP, nos vamos a IPv4, me voy aquí a la 192.168.0.10 y básicamente yo puedo aplicar un filtro, ¿vale? Aplicar filtro, seleccionado, y aquí puedo decir desde la dirección A hacia cualquier lugar, por ejemplo, y ya aquí nos dice IP.addr igual 192.168.0.10 y vemos todas las comunicaciones que hay en este caso. Si yo, por ejemplo, quiero filtrar por la IP destino, ¿vale? Que sería 212.145.41.41, hago clic derecho aquí y directamente yo puedo aplicar como filtro, ¿vale? Puedo aplicar como filtro seleccionado y directamente, únicamente me va a mostrar todas las comunicaciones que se hacen a la IP destino 212.145.41.41. ¿Vale? Y aquí vemos pues distintas comunicaciones. De esta forma, ahora sabes cómo funcionan distintos protocolos que os he explicado en la anterior clase, como DNS, ICMP, HTTP, y yo lo que os recomiendo en este punto es que cuando utilicéis una nueva herramienta que tenga que ver con comunicaciones red, como SMTP, como SSH, como FTP, como cualquier tipo de comunicación que tengáis que hacer a nivel de red, utilizar Wireshark porque os va a dar mucha información acerca de cómo funciona un protocolo a nivel de red y a nivel interno, porque vais a ver las distintas peticiones que hace. Como por ejemplo hemos visto con el protocolo ICMP, que no es que únicamente hagamos un ping, es que cuando hacemos un ping, pues el servidor nos responde con, en este caso, un replay. Y de igual forma tenemos, por ejemplo, comunicaciones TCP con lo que se conoce como three-way handshake, que básicamente es lo que se conoce como un apretón de manos, donde básicamente yo como cliente le solicito al servidor conectarme a ese servidor me da permisos de realizar la conexión y yo me conecto a ese servidor. Todo esto se queda registrado en Wireshark y es muy importante utilizarlo porque hay información clave a la hora de utilizar estas herramientas y estas comunicaciones. ¿Por qué atacan los ciberdelincuentes? Esta pregunta se repite de forma constante. ¿Cuál es el beneficio detrás de atacar a una persona o a una empresa? Lo cierto es que la ciberdelincuencia se ha vuelto un negocio muy lucrativo. Los costos globales anuales asociados a la ciberdelincuencia aumentarán un 15% por año durante los próximos 5 años, alcanzando los 10,5 trillones de dólares anuales. Así que a continuación voy a dejarte algunas de las motivaciones detrás de los cibercriminales, porque en muchas ocasiones las soluciones de seguridad se han creado para prevenir, proteger y responder ante este tipo de incidentes. Ganancia económica. Muchos cibercriminales buscan dinero, roban datos bancarios, tarjetas de crédito o información personal como números de identidad o datos médicos para venderlos en el mercado negro o utilizarlos en fraudes financieros, espionaje y robo de información confidencial. Algunos ataques están dirigidos a obtener secretos empresariales, información estratégica o incluso documentos clasificados del gobierno. Este tipo de ciberataque es común en el ámbito del espionaje industrial o estatal. Sabotaje y disrupción. En ciertos casos, el objetivo del ataque es simplemente interrumpir el funcionamiento de una organización. Ataques como los DDoS buscan saturar los sistemas para dejarlos fuera de servicio, afectando la reputación y operaciones de la empresa. Activismo o hacktivismo. Algunos grupos atacan sistemas para enviar un mensaje político o social, publican mensajes, filtran documentos o interfieren con páginas web como forma de protesta. Curiosidad o desafío personal. Existen personas que hackean por diversión o como un reto técnico. Aunque no siempre tienen intenciones maliciosas, sus acciones pueden causar
daños graves. Y podrás preguntarte, bien, a mí saber todo esto, ¿de qué me sirve para aprender ciberseguridad? El motivo es muy sencillo. Entender por qué atacan los ciberdelincuentes es fundamental para prepararse y protegerse. Para acabar, quiero dejarte una frase de Sun Tzu que me acompaña a diario en mi carrera en ciberseguridad. Conoce a tu enemigo y a ti mismo y saldrás victorioso de 1000 batallas. Nos vemos en la siguiente clase. Hola, en esta clase aprenderás a identificar los principales tipos de amenazas en ciberseguridad. No todos los ataques son iguales, ni todos tienen el mismo objetivo. Por eso, los hemos agrupado en 4 categorías: ataques a la red, ingeniería social, ataques físicos y malware. Vamos con cada uno. Ataques a la red. Los ataques a la red buscan interrumpir, interceptar o manipular el tráfico. Son técnicas que aprovechan debilidades en la infraestructura o los protocolos de comunicación. Tenemos, por ejemplo, el DOS o el DDoS. Son ataques de denegación de servicio. El objetivo es saturar el sistema, servicio o red hasta que quede inutilizable. En los DDoS, que son distribuidos, se utilizan múltiples equipos, zombies o botnets, para amplificar el ataque. Man in the Middle o MITM. Aquí el atacante se interpone entre dos partes que se están comunicando y puede escuchar, modificar o robar información sin que nadie lo note. DNS poisoning o domain hijacking. Son formas de redirección maliciosa. En el primer caso, se altera la información del DNS para que un usuario termine en un sitio falso. Recordemos que el servidor DNS puede traducir dominios en IPs. Si conseguimos hacer, en este caso, un DNS poisoning, podemos conseguir que cuando alguien visite google.com realmente esté visitando nuestra IP, que es maliciosa. En el segundo, se toma el control del dominio, lo que permite ataques más sofisticados. Evil Twin o Rogue AP. En ambos casos se trata de puntos de acceso Wi-Fi falsos. El Evil Twin imita el nombre de una red legítima y el Rogue AP es un punto no autorizado que puede estar mal configurado o ser malicioso. MAC o IP spoofing. Técnica para suplantar la identidad en un dispositivo en la red, modificando su dirección MAC o IP. Se utiliza para eludir controles de acceso o hacerse pasar por otro equipo. Por ejemplo, en algunos hoteles puedes hacer MAC spoofing y puedes hacerte pasar por la dirección MAC de un dispositivo que ya está conectado al Wi-Fi. Por lo tanto, el Wi-Fi o el router detecta que esa MAC ya está dentro de la red y por lo tanto te deja entrar sin necesidad de conocer la contraseña. Ahora pasemos al siguiente grupo de amenazas, la ingeniería social. La ingeniería social es el arte y la ciencia de manipular a las personas para que hagan lo que tú quieras, ya sea para obtener información, acceso o recursos. Es una forma de hacking que se basa en el conocimiento de la psicología, la comunicación y el comportamiento humano. Esta técnica es usada, por ejemplo, en el phishing. La ingeniería social puede no ser mala. Como todo, depende de las intenciones y la ética de quien lo utiliza. Por un lado, puede ser utilizada por ciberdelincuentes, estafadores, espías o terroristas para engañar a sus víctimas y conseguir sus objetivos. Por otro lado, puede ser empleada por profesionales de la ciberseguridad, investigadores, educadores o activistas para concienciar, prevenir, proteger o mejorar la sociedad. Los ataques de ingeniería social se apoyan en factores humanos universales. Algunos de los más comunes son la confianza. El atacante se presenta como alguien legítimo, un técnico, un compañero, un proveedor. Urgencia, presiona para que actúes rápido. Tu cuenta será bloqueada si no respondes, por ejemplo. Autoridad, usa nombres o cargos importantes. Soy tal persona del departamento de seguridad. Familiaridad, se hace pasar por alguien conocido. Hola, soy Juan de Recursos Humanos. Dentro de ingeniería social hay varios tipos de ataques. Tenemos, por ejemplo, el phishing. El phishing es el ataque más común. Consiste en enviar correos electrónicos que imitan ser de una entidad legítima, un banco, una empresa, una red social, para robar credenciales, datos personales o instalar malware. Un ejemplo sería un email que parece venir de tu banco que te pide que verifiques tu cuenta, haciendo clic, por ejemplo, en un enlace. El enlace te lleva a una página falsa que roba tu usuario y contraseña, y tú en tu banco pues cambia alguna letra en el dominio y parece que es el banco real. Luego pasamos al spear phishing, que es una versión más avanzada del phishing. En lugar de enviar un mensaje genérico, es personalizado con información específica sobre la víctima, como su nombre, cargo o empresa. Por ejemplo, recibes un email de alguien que parece ser tu jefe,
con tu nombre, pidiéndote con urgencia que le envíes un reporte financiero del trimestre, que hagas una transferencia, incluso puede firmar con el nombre real de tu superior, pero realmente es un impostor. Luego tenemos el phishing o el voice phishing. En lugar de correo, el ataque se realiza por teléfono. El atacante llama haciéndose pasar por personas o un personal de soporte, por ejemplo, del banco o incluso de recursos humanos, para obtener información sensible. Por ejemplo, alguien te llama diciendo que es del servicio técnico de seguridad y que necesita tu contraseña para acceder y hacer una verificación urgente. Dentro de los phishing tenemos un modelo que es para SMS, que sería el smishing. El phishing tiene muchas variantes. También tenemos el smishing, que es a través de SMS. Básicamente, el mensaje contiene un enlace o una instrucción que lleva a una estafa. Por ejemplo, habrás recibido seguramente un mensaje de Correos o Correos Express o cualquier compañía de envío donde dice que tu paquete está retenido y que tienes que hacer clic para confirmar el pago de la aduana. El enlace lleva a una web maliciosa. ¿Por qué la ingeniería social es tan peligrosa? Porque no necesita vulnerabilidades técnicas, solo necesita que una persona confíe. Es escalable. Un atacante puede enviar miles de correos en minutos. Puede abrir la puerta a ataques mayores. Un simple phishing puede ser el primer paso para un ransomware, robo de datos o acceso a toda la red. Continuamos con ataques físicos, que además también se pueden relacionar con la ingeniería social porque en muchas ocasiones debes emplearla. Aunque muchas veces se olvida, el acceso físico a los sistemas también puede comprometer la seguridad. Tenemos las siguientes amenazas. Impersonation. El atacante se hace pasar por una persona autorizada, como un técnico o empleado, para obtener acceso. También tenemos el tailgating, técnicas donde un intruso entra detrás de una persona legítima aprovechando puertas abiertas o entradas automáticas. Y por último, dentro de esta categoría tenemos el shoulder surfing y el dumpster diving. El shoulder surfing observa por encima del hombro a alguien que introduce contraseñas o datos. Esto parece una tontería, pero la realidad es que en muchas ocasiones hay personas que envían mensajes, se loguean en cafeterías, en lugares públicos y puedes ver perfectamente su usuario y contraseña. Y el dumpster diving busca en la basura documentos físicos con información útil. En muchos casos tiramos cosas a la basura con nuestra información o papeles que ya no creemos que vamos a necesitar y en ese momento o en ese papel hay información confidencial. Por último, pasemos a la categoría de malware. El malware es un software malicioso, es decir, un programa diseñado para realizar acciones dañinas en un sistema informático, desde un ordenador, móvil, Android o iOS, hasta una cámara de seguridad. Normalmente, estos virus informáticos pueden acabar en nuestros dispositivos sin nuestro consentimiento. El objetivo: causar daños, robar información o tomar el control de tu sistema. El malware puede presentarse en diversas formas, como virus, gusanos, troyanos, ransomware, spyware y adware. Estos programas se propagan a través de las páginas web comprometidas, emails hackeados o dispositivos de almacenamiento infectados. Por esta razón, es necesario comprender las características de un malware y cómo funcionan para poder proteger nuestros equipos. Veamos ahora los tipos de virus informáticos. Por un lado tenemos el gusano. Los gusanos son programas que se replican a sí mismos y se propagan a través de la red, aprovechando vulnerabilidades en sistemas operativos o aplicaciones. Pueden sobrecargar la red y comprometer la estabilidad del equipo. Troyanos. Los troyanos son programas maliciosos que se hacen pasar por software legítimo para engañar a los usuarios y obtener acceso no autorizado a los sistemas. Pueden permitir el control remoto del sistema, robo de información o instalación de más malware. El ransomware es un tipo de malware que cifra los archivos del usuario y exige un rescate para desbloquearlos. Normalmente piden un pago en Bitcoin, Monero o alguna criptomoneda para que la transacción sea indetectable. Es una forma lucrativa de ataque que puede causar grandes pérdidas y poner en peligro la privacidad de los datos. Spyware. El spyware es un software que se instala en el sistema sin consentimiento del usuario y recopila información confidencial como contraseñas o historial de navegación. Suele utilizarse para fines de espionaje o robo de datos. Adware. El adware es un tipo de malware diseñado para mostrar anuncios no deseados en el sistema infectado. Aunque puede parecer menos dañino, puede ralentizar el rendimiento del sistema y afectar negativamente a la experiencia del usuario. Con el paso de los años,
Este tipo de virus podemos verlo sobre todo en páginas web desactualizadas. Rootkits. Los rootkits son programas diseñados para ocultar la presencia de malware en sistemas. Pueden modificar o manipular el sistema operativo para evitar su detección, lo que los convierte en una herramienta poderosa para ataques sigilosos. Y por último, botnets. Una botnet es una red de dispositivos infectados que son controlados de forma remota por un ciberdelincuente. Estos dispositivos pueden utilizarse para llevar a cabo ataques coordinados, enviar spam o participar en actividades ilícitas sin el consentimiento del propietario. Hasta aquí la clase de tipos de amenazas en ciberseguridad. Nos vemos en la siguiente. Hola, en esta clase vamos a ver algunas defensas en ciberseguridad. El conocimiento de los ataques no es suficiente. Para proteger sistemas, redes y usuarios es fundamental conocer y aplicar las defensas adecuadas. He agrupado distintas herramientas y tecnologías en dos grupos: defensas generales y tecnologías especializadas. Estas defensas son barreras para prevenir, detectar, mitigar y recuperarse frente a cibercriminales, ataques y amenazas. Comencemos con las defensas generales. Las defensas generales son las medidas básicas de protección que todo usuario, empresa o sistema debería implementar. No requieren infraestructura compleja ni grandes presupuestos, pero su efectividad es enorme cuando se aplican correctamente. Antivirus. Un antivirus es una herramienta diseñada para detectar, bloquear y eliminar software malicioso. Se utiliza ampliamente desde principios de los años 90 y ha evolucionado considerablemente desde sus primeras versiones, adaptándose a las nuevas formas de amenaza. ¿Cómo funciona un antivirus? Un antivirus utiliza distintas técnicas de identificación y detección para encontrar comportamientos maliciosos o archivos infectados. Existen dos enfoques principales. Por un lado, el antivirus tradicional o basado en firmas. Esta es la forma más clásica de detección y funciona de la siguiente manera. Cuando se detecta un nuevo virus, los investigadores de malware lo analizan. Si se confirma que es malicioso, se genera una firma única como una huella digital que lo identifica. Esta firma se añade a la base de datos del antivirus, que escanea los archivos en busca de coincidencias. Esto tiene una limitación, y es que si el malware es nuevo, su firma no ha sido registrada aún. El antivirus pues no lo va a detectar. Y luego tenemos el antivirus de nueva generación, que está basado en heurística. Estos antivirus de nueva generación van un paso más allá, no esperan a tener una firma. En su lugar, observan el comportamiento de los programas, analizan si una aplicación intenta modificar archivos del sistema, enviar datos sin autorización o replicarse, por ejemplo. Si el comportamiento coincide con patrones comunes de malware, el antivirus lo bloquea. La ventaja es que puede detectar variantes nuevas o desconocidas de malware basándose en cómo actúan, no solamente en cómo se ven. Otra defensa sería la MFA. La autenticación multifactor es una medida de seguridad que exige más de una prueba de identidad antes de conceder acceso a un sistema, aplicación o recurso. Su objetivo es reducir el riesgo de acceso no autorizado, incluso si una de las credenciales ha sido comprometida. En un sistema tradicional, el acceso depende de una única evidencia, como una contraseña. Con MFA se deben presentar al menos dos pruebas de identidad diferentes, de categorías distintas, para validar que quien intenta entrar realmente es quien dice ser. Los factores de autenticación se dividen en 5 categorías. Cada uno representa un tipo distinto de evidencia. Algo que el usuario sabe. Por ejemplo, una contraseña, un PIN, un código de acceso, pregunta de seguridad, algo que el usuario tiene. Tarjeta inteligente, un token físico, una aplicación móvil, como por ejemplo Google Authenticator, o un código enviado por SMS o correo electrónico. Algo que el usuario es. Datos biométricos, nuestra huella dactilar, reconocimiento facial, escáner de iris o voz. Algún lugar donde el usuario está. Por ejemplo, ubicación geográfica. El sistema verifica que estás accediendo desde el país permitido, por ejemplo. Algo que el usuario hace. Un patrón de comportamiento, por ejemplo, cómo escribe, cómo sostiene el teléfono, cómo mueve el ratón. Esto se está integrando en sistemas más avanzados. MFA es importante porque una contraseña por sí sola ya no es suficiente. Muchos ataques se basan en el robo o filtración de credenciales. Si el sistema solo exige una contraseña, un atacante que la obtenga tiene acceso completo. Con MFA, aunque el atacante tenga una contraseña válida, no podrás acceder sin cumplir con el segundo o tercer factor. Luego pasamos al cifrado. Consiste en el proceso de transformar información legible, texto plano, en un formato ilegible, texto cifrado, para que solo pueda ser leído por quien tenga la clave adecuada para descifrarlo. En otras palabras, es como poner un mensaje dentro de una caja fuerte digital. Cualquiera puede verla, pero solo quien tenga la combinación correcta podrá abrirla. ¿Y cómo funciona el cifrado?
El usuario tiene un texto normal llamado texto plano, por ejemplo, suscríbete. Aplica una clave de cifrado, que es una secuencia de números o caracteres, y el resultado es un texto cifrado que no tiene sentido aparente, como por ejemplo lo que estamos viendo por pantalla. Para leer ese mensaje se necesita una clave de descifrado, que convierte nuevamente el contenido a su forma original. El cifrado se aplica en dos situaciones clave: datos en reposo, que son los datos almacenados que no están en movimiento, por ejemplo, archivos en el disco duro, bases de datos, copias de seguridad, y también tenemos los datos en tránsito, que son los datos que viajan por redes, muchas veces no confiables. El cifrado protege esta información durante su transmisión. Algo que debes conocer sobre el cifrado son los tipos que hay. Por ejemplo, tenemos el cifrado simétrico y el asimétrico. El simétrico significa que se utiliza la misma clave para cifrar y descifrar, rápido y eficaz, pero requiere que ambas partes compartan la clave de forma segura. Y luego el asimétrico, que usan un par de claves, una pública para cifrar y otra privada para descifrar. Es más seguro para comunicaciones abiertas, como correos cifrados o conexiones SSL. Ahora pasamos a los gestores de contraseñas. Un gestor de contraseñas es una herramienta diseñada para generar, almacenar y proteger contraseñas complejas, facilitando su uso sin necesidad de recordarlas todas. Es una forma de mantener tus contraseñas protegidas. Como defensa, también tenemos los backups, que son copias de datos que se crean para poder recuperarlos en caso de pérdida, daño o ataque, como por ejemplo un ransomware. Algunos tipos principales son el backup offline, básicamente estado desconectado de internet, que es ideal para protegerse de malware que busca cifrar o eliminar archivos y se propaga por la red, y el backup online, que está conectado y accesible rápidamente, facilita la restauración inmediata. También tenemos las actualizaciones. Aunque parece algo simple, en muchas ocasiones es lo único que puede protegerte. Me refiero a mantener tu sistema operativo o versión de aplicación actualizado. Los propios fabricantes incorporan parches a problemas de seguridad. Por último, dentro de esta categoría tenemos los firewalls. Un firewall es una barrera de seguridad que controla y filtra el tráfico de datos entre redes, ya sea en el ámbito empresarial o en el hogar, físico o de la nube. Su importancia radica en su capacidad para bloquear amenazas externas y prevenir accesos no autorizados. Un firewall actúa como un guardián digital virtual, monitorizando y evaluando constantemente el tráfico de red para proteger los sistemas y los datos sensibles que se encuentran detrás de él. Ahora pasemos a la siguiente categoría, las tecnologías especializadas. Además de las defensas generales como antivirus o firewalls, existen tecnologías más avanzadas que trabajan en conjunto para prevenir, detectar, autorizar, mitigar y recuperar frente a amenazas e incidentes. Empezaré explicando VPN. Una VPN, Virtual Private Network, es una tecnología que te permite crear una conexión segura y cifrada entre tu ordenador y un servidor remoto, a través de Internet. Al usar una VPN puedes ocultar tu dirección IP y tu ubicación, lo que te da más privacidad y seguridad. Proxy. El proxy actúa como intermediario entre un cliente, un usuario, y el servidor final, que es el servidor destino. Su función es recibir las solicitudes del usuario, evaluarlas y redirigirlas hacia el servidor correspondiente. Este sistema puede estar implementado a nivel de software o hardware y tiene diversas aplicaciones en entornos corporativos. Aumentar la seguridad al ocultar la IP del cliente, filtrar tráfico y restringir el acceso a páginas web, controlar el uso de Internet en la red corporativa o equilibrar la carga de tráfico hacia servidores. Al interceptar la conexión, el proxy también puede registrar la actividad y aplicar políticas de seguridad y cumplimiento. IDS o IPS. Los sistemas IDS son Sistema de Detección de Intrusos, e IPS, Sistema de Prevención de Intrusos, monitorizan el tráfico de red en busca de comportamiento malicioso. El IDS funciona como un sistema pasivo, detecta amenazas y genera alertas, pero no interviene directamente. Se considera una solución fuera de banda. El IPS, además de detectar, es capaz de actuar en tiempo real para bloquear conexiones o paquetes sospechosos. Trabaja en línea, es decir, en el flujo activo del tráfico de la red. DLP. El sistema DLP, Data Loss Prevention, tiene como propósito asegurar que datos sensibles o confidenciales no salgan del perímetro de la organización sin autorización. Este tipo de software se implementa en puntos críticos como correos electrónicos, dispositivos de almacenamiento externo, equipos de usuario o plataformas en la nube. El DLP analiza el contenido de los archivos en busca de información como datos financieros,
propiedad intelectual o información personal identificable. Si detecta un intento de transferencia no permitida, puede bloquear la acción o notificar al administrador. SIEM. El SIEM es el Security Information and Event Management. Centraliza, analiza y correlaciona registros de seguridad, logs, provenientes de diferentes dispositivos dentro de la infraestructura de una organización. Este tipo de plataformas tiene tres funciones clave. Recolección de eventos, integra datos de firewalls, servidores, sistemas operativos, aplicaciones, IDS, IPS, entre otros. Correlación de eventos, detecta patrones que podrían representar amenazas complejas o persistentes. Y generación de alertas y visualización. Prioriza incidentes para que los equipos de seguridad puedan actuar eficientemente. El SIEM permite una visión unificada del estado de seguridad que mejora la capacidad de respuesta ante incidentes. Una alerta común podría ser la detección de múltiples intentos fallidos de inicio de sesión desde una misma IP. El usuario Rinku, con IP origen 10.10.10.10, ha intentado loguearse con distintas contraseñas en un periodo de 3 segundos. El SIEM correlaciona toda esa información permitiéndonos investigar incidentes. La información que correlaciona puede ser el sistema afectado, resultado del login, código de error, hora de inicio y fin, IP origen, desde qué máquina se ha intentado hacer el login. Nos facilita la vida a la hora de gestionar incidentes de seguridad. Ahora que ya conoces las principales herramientas y tecnologías utilizadas en el ámbito de la ciberseguridad, nos vemos en la siguiente clase. Has llegado al final del curso de ciberseguridad desde cero. Durante estas clases hemos recorrido los conceptos esenciales que todo profesional del área necesita comprender para construir una base sólida. ¿Has aprendido qué es la ciberseguridad y por qué es crítica en el presente y futuro? Los tipos de redes que existen y sus protocolos, los principales tipos de amenazas y ataques, desde ataques de red hasta ingeniería social, malware y amenazas físicas, y las distintas defensas que se pueden implementar, desde antivirus y firewalls hasta tecnologías como VPN, DLP y SIEM. Has dado el primer paso. ¿Ahora qué? Este curso te ha preparado para no perderte cuando entres en el mundo técnico, pero para convertir conocimiento en habilidad necesitas practicar, y para eso te propongo 3 opciones que ya tienes disponibles en mi canal. Cómo hackear tu primera máquina para aprender ciberseguridad. En este vídeo vas a aprender a hackear tu primera máquina vulnerable desde el absoluto cero, y no necesitas experiencia para hacerlo. Vamos a configurar un laboratorio de pruebas, escanear redes, descubrir vulnerabilidades y entender de principio a fin cómo funciona el proceso de hacking cuando comienzas a estudiar. Está diseñado para que cualquiera, sí, cualquiera, pueda seguirlo y hackear su primera máquina. Así que es perfecto para ti porque ya has aprendido la parte teórica necesaria. Cómo gestionar tu primera alerta de ciberseguridad como SOC Analyst. La siguiente opción es el vídeo de cómo gestionar tu primera alerta de ciberseguridad como SOC Analyst. Si lo tuyo es más el lado defensivo, este vídeo te introduce al trabajo de un centro de operaciones de seguridad. Aprenderás a interpretar alertas, clasificar eventos, tomar decisiones en tiempo real. Simularás la rutina de un analista de nivel 1. Una forma práctica de saber si quieres especializarte en el mundo de Blue Team. Y por último, la tercera opción. ¿Quieres aprender a usar herramientas reales en un entorno de pruebas? El curso de Kali Linux es el siguiente paso natural para desarrollar tus habilidades como pentester. Aprenderás a utilizar Nmap, Wireshark, Bullsuit, Metasploit y las herramientas que todo hacker ético utiliza en su día a día. Además, aprenderás comandos básicos de Linux. Para terminar, déjame decirte algo, no te detengas. La ciberseguridad no se estudia en una semana, pero sí se domina con constancia y dirección. Lo importante no es saberlo todo hoy, sino tener claro qué aprender y cómo. Ahora te toca a ti decidir cuál será tu siguiente paso. Gracias por confiar en este curso para comenzar tu camino. Nos vemos en el siguiente. Paz, bits y código. ¡Chao!